Buenas tardes, Masal Her, muy buenas tardes. Bueno, les muestro mi cara para las personas que vean la grabación. Mi nombre es Agustín Dib, soy director del Club de la Cultura Árabe y les doy la bienvenida a esta primera clase del seminario Introducción a la Cultura Palestina. Son dos clases, las pueden ver en vivos o grabadas, o las dos cosas, la pueden ver en vivo y luego grabada. La primera está siendo hoy, sábado 2 de agosto. Sábado 2 de agosto, y la segunda va a ser dentro de dos sábados, el sábado 16 de agosto. Ya hemos hecho un seminario como este, pero lo hemos hecho en vivo hace unas semanas en la ciudad de Salta, en un festival llamado Turaz Árabe, que hicimos con la Unión Sirio-Libanesa de Salta. En realidad lo hicieron ellos y nos invitaron a nosotros, al Club de la Cultura, a participar. La verdad que mucha gente nos preguntó si hacíamos una versión virtual porque no podían estar ahí, así que bueno, la hicimos y lo que hicimos fue poner más tiempo porque la anterior era de 2 horas, terminamos 2 horas y media haciendo y aún así me quedé corto, así que la de hoy son dos clases de 90 minutos, van a ser una hoy y otra el sábado 16. La clase de hoy vamos a estar, les comento un poquito, la separé en dos partes, vamos a ver hasta dónde llegamos, por ahí nos pasemos 10 minutitos, pero vamos a ver cuestiones históricas, culturales, cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia, datos generales, y en la segunda clase nos vamos a meter más con lo artístico, con los artistas en sí, con sus obras, vamos a meternos más en eso en la segunda clase. En esto lo vamos a abordar de manera general. Vamos a tener un paso por la gastronomía, por varias cosas vamos a tener paso, por la simbología si llegamos. Tengo la duda de si vamos a llegar con la simbología esta vez o la siguiente. eh, pero bueno, lo que sí sé es que les va a encantar. Espero que tengan anotador en mano. Probablemente necesiten ver la grabación. Soy una persona que suele hablar rápido, que puede frenar, pero cuando le pasa esto que tiene tantas cosas para decir en tan poco tiempo, hablo rápido porque quiero meter todo. Y realmente 3 horas también nos va a quedar corto. Por eso se llama Introducción a la Cultura Palestina también, para que ustedes puedan tener de diversos lugares, diversos puntos de áreas de interés, para que después puedan profundizar. Yo les voy a enviar después información para que ustedes puedan profundizar de algunos de los temas que vamos a hablar, para que cada persona que viene de distintos lugares, que viene con distintos intereses, pueda profundizar más en el tema que le interesa. Porque ya les digo, son más de 40 escritos que hay de distintas partes del continente, de España también. Así que espero que cumpla y supere sus expectativas. Creo que va a pasar, disculpen sea tan optimista, pero la clase pasada era de 2 horas, fueron 2 horas y media y la gente no se levantó ni para ir al baño. Y esta todavía tiene más contenido. Así que... Bueno, darles la bienvenida. Quienes no nos conocen, les llegó de casualidad, somos el Club de la Cultura Árabe. Nos pueden encontrar en Instagram. Simplemente escriben Club de la Cultura Árabe y nos pueden seguir ahí. Tenemos bastante contenido. También pueden encontrarnos en YouTube, Club de la Cultura Árabe, donde tenemos otro tipo de contenido porque es otro tipo de plataforma. Entonces van a encontrar este tipo de conferencias, cosas más elaboradas. Y tenemos nuestra página web oficial www.clubculturaarabe.com. Ahí van a encontrar un montón de cosas, también cosas distintas. Por ejemplo, tenemos un blog con artículos que, bueno, hoy vamos a hacer referencia a algunos de ellos. Después les vamos a enviar en el dossier que les enviemos más información sobre, por ejemplo, de la CUFIA y de distintas cosas más. Pueden seguirnos en las redes, pueden también suscribirse al Club de la Cultura Árabe, quienes quieran. Hay una membresía, no digo el precio porque los precios van cambiando, pero es bastante económico. Es una membresía anual que después les permite tener descuentos, por ejemplo, en seminarios como este y en otras actividades que hacemos y nos ayudan a seguir mejorando el contenido. No vamos a decir a mantenernos porque mantenernos vamos a mantener y vamos a seguir. Pero bueno, podemos crecer todavía más de lo que estamos creciendo, que aprovecho a agradecerles porque muchas de las personas que están acá son socias del club y bueno, son parte de este crecimiento. Una parte de lo recaudado, el 20% de lo recaudado de esta conferencia de hoy, la vamos a donar a una organización llamada Heal Palestine, que después, una vez que esté hecha la donación, les voy a mandar el comprobante y también les voy a mandar los datos por si alguno de ustedes quiere después en algún momento hacer donaciones en particular a ese lugar. Ayudan con lo que es en Gaza, llevar alimento, también distintas cosas, como por ejemplo llevar a operarse a las personas amputadas, la llevan y les ponen prótesis. Así que bueno, ahora sí nos metemos en el tema que nos trae, Introducción a la Cultura Palestina. Así que, bueno, para arrancar vamos a arrancar por algo muy básico, que es esto, ¿no? Reconocer lo que es la bandera de Palestina. Esta que está acá a la izquierda es la bandera de Palestina. Escríbanme en el chat si se ve bien lo que estoy compartiendo, si la imagen se ve bien, escríbanme en el chat, por favor. Entonces, acá tienen distintas banderas, yo creo que sí, que se está viendo bien, debería por lo menos.
Perfecto, se ve bien. Entonces, tenemos arriba a la izquierda la bandera de Palestina, al lado la de Jordania, que fíjense que es prácticamente igual, pero con una estrella de 8 puntas. Aquí debajo tenemos la del Sahara Occidental, que es igual a la Palestina, pero tiene la media luna y la estrella. Al costado tenemos la de Sudán, que tiene la misma forma, pero los colores en otro orden. Y abajo la de Emiratos Árabes Unidos, que es muy similar, pero bueno, también cambia el orden de los colores y en vez de tener un triángulo rojo, lo que tiene son todos rectángulos. Y la de Kuwait también. ¿Por qué pongo esto? Porque generalmente muchas veces las personas no tienen por qué conocer las banderas, son todas muy parecidas, como la de Argentina, Guatemala, Honduras, Salvador, son muy, muy parecidas o la de Colombia, Ecuador y Venezuela, son muy parecidas y no tienen por qué conocerlas. Esto es introducción a la cultura palestina. Y por ahí ponen Viva Palestina Libre y meten la bandera de Jordania, de Sahara, de Sudán, de Kuwait o de Emiratos. Son las principales banderas que se suelen confundir. Así que por eso les pongo como para arrancar, reconociendo lo que es la bandera de Palestina, que es esta de acá. A ver, voy a poner para que, perdón, vamos a, eh, voy a poner para que se vea también, para que me puedan ver, vean la pantalla, pero eh, ahí ya, ¿no? Disculpen, estoy... ¿Me ven a mí o no me ven a mí? ¿Ven solo la pantalla? ¿Me ven? Perfecto. Entonces, les comentaba, esto es para poder distinguir lo que es la bandera de Palestina, los colores de Palestina, los colores de la bandera de Palestina, estos países son los colores del panarabismo. Y bueno, ya nos metemos un poquitito con esto, con el tema de la bandera y la simbología, ¿no? Como ven, el negro, blanco, rojo y verde son los colores de estas banderas y también de otras. También está en la bandera de Siria, tanto en la anterior como en la nueva, en la bandera de Irak, también en la bandera de otros estados que, por ejemplo, en la del Líbano también lo tiene, solo le falta el negro, tiene el rojo, el blanco y el verde, le falta el negro. Y bueno, en distintos estados árabes, que después veremos cómo se compone el mundo árabe. ¿Y a qué se deben estos colores? Estos colores empiezan, esta bandera de Palestina eh, viene de lo que es la Gran Revolución Árabe en 1916. Antes del 17, lo que es el mundo árabe estaba ocupado por el Imperio Otomano y hubo una revolución árabe independentista con la intención de formar una gran nación árabe. Entonces ahí nació la bandera esta, la bandera panarabista, que tiene estos 4 colores. Tenía otro orden, no tenía, en un primer momento eran 4 franjas con los 4 colores. Y después en 1916 empieza la revolución y en 1917 era la bandera similar a la Palestina, pero con el blanco abajo. Era ya el triángulo, ponen el triángulo rojo, el negro, el verde y el blanco acá. Ese es el origen de estas banderas del panarabismo antes de que sean creados todos estos estados, Palestina, Jordania, Emiratos Árabes, Kuwait. Cabe destacar que Sahara Occidental está ocupado por Marruecos y está luchando por su independencia también. Eh, ¿Y a qué se deben los colores? Hay dos explicaciones. Una tiene que ver con los distintos califatos. El color negro corresponde a lo que es el califato abasí, el color verde al califato omeya o omeya, el color blanco a lo que es los rashidunes, que fueron los primeros califas, que después vamos a ver un poquito de eso. Fueron cuando llegaron las conquistas islámicas, luego de la muerte del profeta, hubo 4 califas que se los considera a Rashidun, los bien guiados que son Abu Bakr, Omar bin al-Khattab, Ali y Uthman. Esos 4 califas, bueno, los Rashidun, el blanco corresponde con eso, y el rojo a lo que es la dinastía Hashemí, que es la que hoy gobierna Jordania, que son parientes del profeta. Esa es una de las explicaciones que hay, y después también cómo fue adoptado estos colores, esto es un poco previo, en un congreso en 1909 en Beirut, que ya está este nacimiento del panarabismo. Lo tomaron de una poesía de un poeta nacido en lo que hoy es Irak, si no me equivoco, en Kufa, en la ciudad de Kufa, que se llama Safi ad-Din al-Hili. Safi ad-Din al-Hili, que vivió entre 1277 y 1339, escribió en una de sus poesías: Blancas son nuestras obras, negras son nuestras batallas,
verdes son nuestros campos y y rojas son nuestras espadas. Entonces de ahí es que tomaron estos colores. Ese es el origen primario de la bandera de Palestina. Así que vamos a pasar a lo siguiente, eso como para que tengan un pantallazo del origen de la bandera, que conozcan parte de la simbología, qué es lo que representa y de dónde nace y a qué pertenece. Después vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Ahora voy a dar paso a una segunda cuestión, que hay muchas cosas que se van a llevar de acá, pero hay un concepto que quiero que se lleven de este seminario que es crucial. El pueblo palestino es un pueblo milenario, un pueblo multicultural, multiétnico y multirreligioso. No es algo homogéneo. No es algo homogéneo, nunca lo fue y nunca lo va a poder ser por la cantidad de personas, de culturas que han pasado por ahí. Entonces, ahora vamos a tener un pequeño repaso histórico de algunos de los distintos pueblos que habitaron Palestina o que conquistaron o que dominaron Palestina. Pero esto tómenlo las fechas, tómenlas como, 1300 no fue 1299 o 1301 no lo tomen como algo, son cosas aproximadas, de acuerdo a los datos históricos y arqueológicos que hay. Son cuestiones aproximadas. Y no lo tomen como una cuestión homogénea y rígida. Es para que se hagan una idea de la cantidad de civilizaciones que han pasado por acá, por Palestina, por lo que hoy llamamos Palestina. Hace 15.000 años antes de Cristo, ni siquiera hace 15.000 años, algo que se llaman, lo que llamaron las culturas natufienses. Las culturas natufienses, no es que ellos a sí mismos llamaban culturas natufienses, es un nombre que se le dio a diversos pueblos, diversas culturas completamente distintas, pero que tenían rasgos en común, que habitaban la zona, y una antropóloga, si no me equivoco, norteamericana, del siglo pasado, le puso este nombre de culturas natufienses. Estas fueron las primeros de los que hay registros que habitaron la zona. Antes hubo pueblos nómades, estos ya se asentaron ahí. Antes hubo pueblos nómades, como en todos lados, que si rastreamos los rastros de la humanidad es imposible rastrearlos. Pueden llegar a decenas y decenas de miles de años. Acá ya estamos entre los primeros que se asentaron en esa zona y que se quedaron ahí. Luego estuvieron los cananeos. Esto es crucial. Acá entra crucial en lo que es la identidad palestina, porque el pueblo palestino se considera heredero cultural de lo cananeo, y hoy lo vamos a ver. De acá, de los cananeos, que después vamos a profundizar un poco, es donde nace, donde está como el primer rasgo identitario palestino, de arraigo con la tierra. Es el primero de los orígenes. También hubo regiones que estuvieron dominadas por los egipcios en los distintos tiempos. También, acuérdense, no es Palestina como hoy la ven, no piensen en Palestina, perdón, específicamente, esto es hoy Palestina. Tuvo muchos nombres esa tierra y tuvo muchas divisiones distintas. Sin ir más allá, fíjense cualquiera de nuestros países. Hay gente de Colombia, gente de distintos lados, pero antes Colombeia incluía a Venezuela y a Ecuador. Hubo un tiempo en que Buenos Aires no era parte de Argentina, ni la Patagonia, ni otras partes. Entonces, háganse a la idea de que las cosas van cambiando, la historia va cambiando, las identidades van cambiando. No es algo rígido. En fin, los egipcios también estuvieron en esa región. En más o menos 1300 a.C. llegan los filisteos, también llegan los hebreos. Y no es que llegan uno y se va otro. Por ahí vivían en distintas regiones. En algunos momentos se han enfrentado, en otros han convivido, en otros se han juntado, han habido movimientos migratorios. Estos son quienes dominaron estos lugares. Por ejemplo, los filisteos tuvieron las cinco ciudades, las Pentépolis, entre ellas Ascalán, entre ellas Gaza y otras tres ciudades más que eran sobre la costa del Mediterráneo. Y no ingresaron después. Los filisteos se mezclaron con los cananeos. También estuvieron los antiguos hebreos. Los antiguos hebreos. Y esto es muy importante porque de filisteo viene el nombre Falastín. El nombre de Palestina, Falastín, viene de acá, de filisteo. Que después vamos a hablar un poquitito más sobre el origen de Palestina, del nombre Palestina, y desmitificar algunas cosas. Porque esa es una de las cosas que quiero con este seminario, desmitificar, desmitificar y también traer conocimientos que ustedes puedan profundizar más en lo que más les interese. De los hebreos viene ni más ni menos que el monoteísmo. Los hebreos traen lo que es después el judaísmo y la religión bueno, las religiones abrámicas, ¿no? Eh, todo lo que es el monoteísmo, que después lo continúa el cristianismo y después lo continúa en Islam.
Estuvieron también los fenicios. Ustedes dirán, no, pero los fenicios en el Líbano, estuvieron en todos lados los fenicios porque era un pueblo que se movía por el mar. Por ejemplo, en la ciudad, acá les aclaré, en la ciudad de Aca, que es la ciudad de Aca, ustedes por ahí la conocen como Acre, estuvieron los fenicios, fue un puerto muy importante de los fenicios. Estuvieron en el 740 conquistan los asirios, que estuvieron en este lapso de tiempo, un siglo y medio. Luego llegaron los babilonios, conquistaron los babilonios. Luego llegaron los persas o aqueménidas, del 539 hasta el 332 a.C. Son civilizaciones que fueron pasando, se fueron imponiendo. Y no es que se borra una y queda la otra, se impone y queda. Como acá se impusieron en su momento los inquisidores y siguieron culturas originales. Después nace Argentina, Uruguay, que Uruguay en un momento se llamó la Banda Oriental, distintas cosas. Pero lo anterior sigue, lo anterior sigue, se modifica, pero sigue. Luego en el 330 llegan los helenistas o los griegos, podríamos decirle, que acá también es algo muy importante, porque acá es cuando el imperio romano de Oriente, en lo que es Estambul, hoy Estambul, Bizancio, Constantinopla, Constantino abraza el cristianismo. Y ahí es donde nace la Iglesia Católica, como hoy la conocemos. Bueno, hay muchas iglesias católicas. La Iglesia Católica nace, la primera iglesia que nace la ponen los romanos, pero es el Imperio de Oriente. Es en la llegada de los helenistas. Justamente Helena era la madre de Constantino, el creador de la iglesia, y tuvo una importancia muy grande, una conexión muy grande con lo que es Palestina, porque fueron ellos los primeros romanos que se convirtieron al cristianismo después de haberlos perseguidos durante siglos. Entonces de acá también nace todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Luego estuvieron luego los seleucidas, los asmoneos, que eran tribus judías, luego los romanos, acá estuvieron los romanos, que también, bueno, han marcado muchísimo todo lo que tiene que ver con, con mucho de la cultura, la arquitectura, nombres, el nombre que hoy se le da en español, Palestina, que no lo crean los romanos como dicen los sionistas, ya viene de antes, después voy a tirar un par de datos más de acá. Después, los bizantinos, perdón, dije cualquier cosa, dije los helenistas, me confundí, los bizantinos. Vi 330, esto que dije de la lista eran los bizantinos. Vi 330, pero era AC. El 330 después de Cristo. Los bizantinos son los que crían a la iglesia. Discúlpenme, vi el 330 y salté 6 siglos más adelante. Los helenistas es Alejandro Magno. Esos son los helenistas, disculpen, que también que eran griegos también. O macedonios, ¿no? Griegos y macedonios. Luego, acá también pasa algo muy importante, un punto de inflexión gigante. En el 638 después de Cristo llegan los musulmanes, las conquistas islámicas llegan a Palestina y ahí se da una transformación gigante. Porque avanzan, antes tenían la tradición judía y politeísta. Politeístas, la tradición judía o hebrea, luego las tradiciones cristianas, y acá empieza lo que es la tradición islámica. Pero no se borra lo otro. Sigue habiendo cristianos y sigue habiendo judíos en el lugar. Y sigue habiendo de otras religiones y de otras etnias también. De etnias, religiones o como le quieran llamar, de todo, son cosas distintas. Pero con los árabes llega el idioma árabe. Que esto vamos a profundizar después cuando hablemos de este tema. Y esto transforma para siempre la identidad, porque un idioma es el factor crucial de una cultura. Si hay un factor crucial que define una cultura, es el idioma. Hay un montón de cosas que lo definen, pero ninguno como el idioma. Luego llegaron los omeyas, que también un califato muy, muy importante. Luego llegaron los abasíes, luego los fatimíes, luego en 1900, perdón, en 1099 hasta 1187 estuvieron los cruzados, luego vino la reconquista islámica de la mano de Saladino, o Salah ad-Din en árabe, los ayubíes, que, un dato para que tengan en cuenta, Saladino era kurdo. Por ahí los kurdos los asocian más con lo que es Turquía, norte de Siria, Irak o Irán. Pero entiendan una cosa que tiene que ver con este mapita de acá. Miren dónde está ubicado Palestina. Acá está Palestina, lo que conocemos como Palestina. Palestina histórica es esto, ¿no? Ante el 48, Jordania también era considerado parte de Palestina. Es el paso terrestre entre Europa y África. Y también para este lado de Asia. Entonces, es un lugar que fue transitado por caravanas, por pueblos nómades o distintas culturas. Entonces es un lugar de muchísimo paso. Por eso les digo, es un pueblo multicultural, multirreligioso y multiétnico.
Por ejemplo, hoy por hoy los kurdos se ubican en esta zona, en toda esta parte se ubican los kurdos. Pero esto para que se den una idea de lo que es la diversidad cultural que es Palestina, ¿no? Porque ¿saben qué es Palestina? Heredero de todo esto. El pueblo palestino es heredero de todo esto. Si creen que Palestina es directo del filisteo, no, están equivocados. Si creen que es directo del cananeo, están equivocados. Si creen que lo que dice el sionismo, que los judíos son descendientes de los hebreos y los palestinos de los filisteos, o de los árabes, incluso dicen para cortarlo más, falso. Los palestinos son herederos de todo esto, incluso de los hebreos. La cultura hebrea es parte del acervo cultural palestino. Eso ténganlo bien presente. Luego llegaron los mamelucos, en 1500 los otomanos, bueno, ahí estuvo el Imperio Otomano. En 1917, entre 1917 y 1922, se instalan los británicos y de la mano de ellos empieza todo lo que es la colonización sionista patrocinada por el Reino Unido. Que por ahí hablemos un poquito de eso, si no igual les voy a recomendar después para que profundicen por otro lado. Palestina pertenece al mundo árabe, es un país que pertenece al mundo árabe, también podría decirse al mundo islámico. Como ven acá, este mapa que tengo acá, todos estos que están en verde oscuro son lugares donde el idioma árabe es un idioma oficial. Es idioma oficial. Palestina es uno de los 22 países de la Liga de los Estados Árabes, como la inmensa mayoría de los que están en verde oscuro, salvo Sahara Occidental, Chad y Eritrea, que si bien el idioma árabe es un idioma oficial, no se consideran identitariamente árabes. Como por ejemplo en Argentina, por ejemplo, Argentina no se considera un país guaraní, pero el guaraní es un idioma oficial en algunas provincias de Argentina, como en Corrientes, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, Palestina es un país árabe y también pertenece a lo que son los países islámicos, pero acá dos aclaraciones. Primera, no es lo mismo, esto es de introducción a la cultura palestina, probablemente algunos lo saben, otros no es lo mismo árabe y musulmán, son cosas distintas. La cultura árabe tiene que ver principalmente desde el punto de vista que lo tomamos nosotros, del Club de la Cultura Árabe, es desde un idioma y de una identidad. Lo llamamos cultura árabe a los países que tienen el idioma árabe como idioma oficial y que además se identifican como árabes. Se tienen que dar esas dos cosas. Por ejemplo, Chad tiene el árabe como idioma oficial, pero no se identifica como árabe. Entonces, ¿por qué lo vamos a poner como país árabe si no lo es? Libia tiene el árabe como idioma oficial y se identifica como un país árabe. Entonces, sí lo ponemos como país árabe. Hay un rasgo fundamental también que ayuda a eso, que son los países que pertenecen a la Liga de los Estados Árabes. Eso también nos sirve como vara para medir qué países son árabes y a ese país había que agregarle el Sahara Occidental, que no forma parte de la Liga de los Estados Árabes, porque no lo dejan entrar, pero se llama República Árabe Saharaui Democrática. Entonces, si ellos se identifican como árabe y tienen el árabe como idioma oficial, adentro de lo que es la cultura árabe. Y no tienen que pensarlo como algo identitario, porque toda la parte sur de Libia, de Argelia, de Túnez, están los pueblos amazigh, que es el pueblo originario de África. Y por ahí étnicamente, no es étnicamente árabe, no piensen como algo sanguíneo, algo puro, esas cosas que planteaban hace un siglo todas las ideologías racistas de la pureza de la raza. Bueno, algunos todavía la siguen planteando. No lo piensen de esa manera. Acuérdense, lo árabe es una cultura asociada a un idioma. Tienen rasgos fundamentales que comparten. Después vamos a profundizar en esto. Rasgos fundamentales que comparten, pero hay una diversa riqueza cultural. Como nuestro continente, tenemos el español como tronco transversal de gran parte de América Latina, pero hay un montón de diversidad cultural y no todos son descendientes de españoles. Tampoco hay que mezclar eso con Islam, lo árabe con lo islámico. Lo islámico tiene que ver con una religión. El Islam es una religión y acá dos aclaraciones. Musulmán es la persona, se llama musulmán, musulmana es un adjetivo calificativo para la persona, para el ser humano. Islámico es el adjetivo calificativo para las cosas. Cultura islámica, nación islámica. Persona es musulmán. Eso para que tengan en cuenta ese pequeño detallito, ya que estamos en algo de introducción, les tiro estos detalles conceptuales para que vayan entendiendo un poquito más, que la gente a veces por ahí no lo sabe. El profeta del Islam se llama Muhammad, que ya después lo veremos cuando nos metamos en temitas religiosos, y no hay que confundir Islam con arabismo, porque por ejemplo, todos estos países y muchos de acá, de Europa Oriental y de acá, de Asia, son países islámicos, que árabes no son, como Irán, como Afganistán, como Turquía, como Níger, son países islámicos, pero no son árabes.
Y hay países árabes, Palestina es un estado laico, por ejemplo. Como estado es laico. Lo que declaran la independencia es un estado laico. El Líbano se considera como un estado cristiano. Siria, hasta antes de ahora de esto, era considerado también un estado laico. Entonces no lo tomen. Hay muchos árabes que no son musulmanes y la inmensa mayoría de los musulmanes no son árabes. Uno es una identidad cultural y el otro tiene que ver con una religión, que también obviamente tiene una cultura asociada a la religión y que se entremezclan. Como se entremezcla el catolicismo con la cultura hispanohablante. Porque nosotros, en Argentina, en cualquiera de nuestros países, por ahí muchos de ustedes son católicos, por ahí no, pero Navidad es Navidad y separa el país. Y Año Nuevo es Año Nuevo y está marcado por el calendario cristiano. Y Pascua es Pascua y es feriado en todos lados. Y vos por ahí la podés festejar o no la podés festejar, podés tener tu diversidad, por ahí sos shintoísta o por ahí sos budista o lo que sea, pero tu calendario está marcado. Entonces, Palestina pertenece identitariamente a los países islámicos, su calendario está muy marcado por la cultura islámica, pero no hay que pensar que Palestina es igual a islámico. Lo mismo con los árabes. ¿Se entendió este concepto? No equiparar arabidad a islamidad, no equiparar. Sí están intrínsecamente conectados, pero no hay que equipararlos. Y tampoco hay que creer que esto es algo homogéneo, súper heterogéneo. Eso es una de las cosas que se quiero que lleven, por eso es introducción, para que rompan moldes, porque la historia que les cuentan desde los medios de comunicación es una historia muy lineal, muy rígida, y estos son de allá, estos son orientales, son atrasados, son todos lo mismo y son enemigos de Occidente. Entonces, un marroquí es lo mismo que un afgano, desde algunos puntos de vista. Es un tipo con un turbante que grita Allahu Akbar y se vuela en un centro comercial. Esa es la versión que a veces nos vienen a vender. Muchos de ustedes ya saben que eso es falso, pero por ahí algunas personas no, por eso lo comento. Este es un mapa de Palestina del 48, del 47, 48, de antes de la Nakba. Estos son algunas de las ciudades que ahora vamos a ver. Después les voy a mandar en el dossier los nombres de las ciudades en árabe. Acá tenemos Nablus, acá tenemos Jerusalén, que en árabe se llama Al-Quds. Acá teníamos Gaza, fíjense ahora queda esto de Gaza, por eso le llaman la franja de Gaza, Quitá Gaza en árabe, la franja de Gaza porque es esta pequeña parte. Acá tenemos Bir Saba, en árabe se llama Bir Saba, Pozo del León. Abajo está el Negev, acá está Nazaret, An-Nasira en árabe. Acá está Acre o Acca en árabe, que es la ciudad que les decía en la época de los fenicios fue un puerto de intercambio muy grande, y un puerto de miles de años. La ciudad de Haifa, la ciudad de Tulkarem, la ciudad de Jaffa. Ciudades muy importantes que, bueno, a ver dónde está Galilea. Acá no aparece. Bueno, dentro de Nazaret está Galilea, Al-Jalil en árabe, Tiberíades, ¿no? El lago Tiberíades, que quienes han tomado la comunión han hecho catequesis, por ahí lo escucharon nombrar. Esto es un mapa de Palestina antes de ser ocupada en la Nakba del 48. Y bueno, ahora nos vamos a meter un poquito. Discúlpeme que vaya tan rápido, pero bueno, la quiero hacer entretenida, sobre todo para quienes van a ver la grabación y para ustedes, que tiene que ver con las ciudades. Nos vamos a meter un poco más ya en la profundidad de Palestina, en ese arraigo histórico que tiene Palestina con su tierra. Y acá les voy a mencionar algunas, vamos a hablar de algunas de estas ciudades. Jericó, que en árabe se llama Arija, acá lo tiene el nombre en árabe, Arija. La ciudad de Jerusalén, que en árabe se llama Al-Quds. La ciudad de Belén, que en árabe se llama Beit Laham. La ciudad de Hebrón, que en árabe se llama Al-Jalil. La ciudad de Gaza, que bueno, es Gaza, también es Gaza. Y la ciudad de Acre, que se llama Acá. Vamos a hablar un poquito de algunas de estas ciudades. Vamos a empezar con lo que es Jericó, Arija. ¿Y por qué vamos a empezar con este lugar? Porque este lugar, Arija, que fue una ciudad fundada por los cananeos, 9.000 años antes de Cristo, tiene 11.000 años de historia de estar habitada ininterrumpida. Hace 11.000 años que la ciudad de Arija está habitada de manera ininterrumpida. Por eso es la ciudad más antigua del mundo que sigue habitada. Así como lo escuchan. Es la ciudad más antigua del mundo que aún sigue habitada. Y alguno estará pensando, no, pará, pará, porque hay civilizaciones que han encontrado hace 15.000 años. Sí, pero son restos de civilizaciones que no están habitadas al día de hoy. Yo estoy hablando de continuidad, estamos hablando de continuidad. Entonces, cuando vienen a decir desde el sionismo o no, porque los palestinos no existían, los palestinos los inventaron los árabes,
los palestinos se inventaron en el 67 para oponerse a Israel. El pueblo palestino tiene 11.000 años de historia y está encadenado su historia a todos estos pueblos. Es la herencia de todo esto, de lo que quedó de todo esto. El rastro, algunos marcaron más que otros. Por ejemplo, los cananeos. En este lugar, para que se den una idea, en Arija están los registros del primer lugar o uno de los primeros lugares donde se cultivó la tierra. Hace 11.000 años. Hay registros de cultivos hace 11.000 años en Arija, en Jericó. Si mal no recuerdo, era de maíz. No, ahora no recuerdo si era trigo, de trigo. Que iba a decir maíz, pero por eso porque yo me confundo el trigo con el maíz. Si no me equivoco, era de trigo. Pero tómenlo como uno de los primeros. Es uno de los, si no es el primero, es uno de los primeros. Yo en la información que busqué dice el primero, pero siempre todo es el primero de todo, ¿vieron? Acá hay mucho, siempre hay mucho de querer que su cultura sea la primera. Entonces, es uno de los primeros lugares donde hay registros que se cultivó la tierra. También es el lugar donde está la ciudad amurallada más antigua del mundo. Si no, ahí lo voy a ver, Tela Sultán, que por ahí tenga la foto acá, sí, acá. ¿Ven estas murallas? También tienen 11.000 años de historia aproximado, ¿no? 9.000 años antes de Cristo, en Tela Sultanes, esto dentro de Arija, de Jericó. Es la ciudad murallada más antigua del mundo, es la muralla más antigua del mundo que existe. O sea, el día de hoy, que han descubierto hasta el día de hoy. Para que se den una idea desde dónde viene la historia. Esto es a 15 kilómetros de Jericó. Y acá como pueden ver las palmeras. La ciudad de Arija de Jericó es descrita desde hace siglos por los viajeros como la ciudad de las palmeras. Que esto después también va a tener tiene mucha relevancia por la importancia de lo que son los dátiles, en lo que es la cultura islámica, y con el arraigo a la tierra que tiene el pueblo palestino. Eh, Ahí está. Eh, quiero ver para no saltearme algunos datos importantes que me anoté. Como les decía, fue fundada por los cananeos. El nombre original de Arija es un nombre cananeo. Arija significa luna en arameo. Perdón, en arameo, cualquier cosa, en cananeo. En cananeo significa luna y es por cómo se ve la luna. Este lugar, Arija, está por debajo de la tierra. Ahora no recuerdo si 67 metros debajo de la tierra, debajo del nivel del mar, 67 o 267 metros a nivel del mar. Es el lugar más bajo de la Tierra. Y por esa particularidad, por decir como que está en un pozo, por decir de alguna manera, el avistaje de la Luna ahí es tremendo, o era tremendo antes de toda esta iluminación que hay, ¿no? Por eso tiene ese nombre. Y bueno, esto tiene una importancia religiosa abismal. Esto que están viendo acá es un monasterio. Es un monasterio que está a 367 metros sobre el nivel del mar, en la llamada Jabal al-Arbaín. En español le dicen el Monte de la Tentación, en árabe Jabal al-Arba'ín, que es el Monte de los 40. Hace referencia a los 40 días porque esto está construido en el lugar donde se dice que Jesús estuvo esos 40 días de ayuno y oración, donde fue tentado por Satanás. Por eso también el monte de la tentación. Vieron, bueno, quienes vieron la última tentación de Cristo, vieron que en un momento Satanás lo quiere tentar con darle con darle el reino, todo lo que llega a ver sus ojos. Bueno, eso pasa acá, en este lugar. Este monasterio fue construido en el siglo VI después de Cristo. En este lugar, Helena, la madre de Constantino, que es la que hace que fue la primera cristiana de los romanos, por decir, de los emperadores. Ella no fue emperadora romana, su hijo fue emperador romano, pero ella es la que hace que su hijo se convierta al cristianismo y que el imperio bizantino abrace el cristianismo y dejen de perseguir a los cristianos. Helena, en una peregrinación que hizo a Palestina, pasó por este lugar, lo reconoció porque se lo dijeron, no es que, oh, me vino la iluminación, este fue el lugar, porque la tradición oral ya tenía este lugar como un lugar sagrado. Eh, y bueno, acá hay uno de los monasterios más antiguos del mundo. Está desde el año 600 antes de Cristo, para que se den perdón, después de Cristo, para que se den una idea. Entonces, ¿qué les quiero contar con esto? Desmitificar, no es Palestina igual Islam. El cristianismo es importantísimo en Palestina también, aunque el número sea inferior, identitariamente y culturalmente es importantísimo, como también lo es el judaísmo. Después tenemos lo que es la ciudad de Jerusalén, una de las ciudades también más emblemáticas del mundo y está entre las 10 ciudades más antiguas del mundo. Jerusalén fue fundada también por los cananeos. Los cananeos fundaron Jerusalén con el nombre de Ur-Salam. Salam era el dios de la paz y ese fue el nombre original que tuvo, Ur-Salam. Luego pasó a Jerusalén. En árabe se le llama Al-Quds, la ciudad santa.
porque, bueno, tiene mucha importancia para las tres religiones monoteístas. Esto que ven acá es el Domo de la Roca, y vamos a pasar unas fotitos, estas son todas de Jerusalén, como pueden ver, miren, hasta acá. Este es lo que por ahí conocen como el Muro de los Lamentos, que en árabe se llama Hayat al-Burak, el Muro del Burak, tiene mucha importancia para los judíos y también para los musulmanes. Este es esto que ven acá, ¿ven el cursor? ¿Se ve el cursor? Genial. Esto que ven acá es el Domo de la Roca, importantísimo en el Islam, y esto que ven acá es la Mezquita de Al-Aqsa. Muchas veces la gente confunde la Mezquita de Al-Aqsa con esto. Ahora les voy a explicar qué es cada cosa. Este es el Domo de la Roca y esta es la Mezquita de Al-Aqsa, esta que ven acá. Esto tiene mucho. Esta es la Iglesia del Santo Sepulcro, importantísima para el cristianismo, y como ven es un lugar que históricamente de convivencia de las religiones, históricamente antes de la llegada del sionismo. Esta es una foto emblemática de lo que es Jerusalén, ¿no? La iglesia y el Domo de la Roca. Acá está la iglesia de la Natividad, perdón, la iglesia del Santo Sepulcro, que está en Jerusalén, en la ciudad antigua de Jerusalén, en Jerusalén antigua, en Jerusalén oriental, que está bajo la custodia, si bien pueden ir todas las iglesias, está bajo la custodia de la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es la que custodia principalmente, la iglesia ortodoxa griega es la que custodia esta iglesia. Las llaves las tienen las familias musulmanas desde la época de Saladino. De hecho, cuando llegaron los británicos, quisieron sacarle la llave para tenerla a ellos como protectores de los cristianos, y las mismas familias cristianas, los mismos patriarcas de la iglesia dijeron, no, no, vos no, la van a tener ellos, pero ellos son musulmanes, sí, pero ellos son de acá. Ellos son los que vienen custodiando desde hace siglos y tuvieron que devolverle la llave a estas dos familias musulmanas que custodian las llaves de acá. ¿Por qué las custodian familias musulmanas? Porque si no, hay distintas corrientes del cristianismo. Las dos principales que están acá en Jerusalén son la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Ortodoxa armenia. Y cuando llega la Pascua, que es distinta a la Pascua católica, hay 3 semanas de diferencia más o menos, se matan. Es como entrar a un recital de la renga. Como vienen los Rolling Stones y entra el recital, se arman esos desmanes. Entonces, para que no se arme eso, le dan la llave a ellos para evitar, o la siguen teniendo. Yo no sé si empezó de esa manera, no empezó de esa manera, pero al día de hoy ese es uno de los motivos por el cual las llaves las tienen estas familias musulmanas desde ya la época de Saladino. Acá, en este lugar, es donde está la cueva donde Jesús estuvo enterrado por 3 días, según la tradición cristiana, antes de elevarse al cielo. Es un lugar importantísimo, es un lugar importantísimo. Todo esto está en la ciudad vieja de Jerusalén, que es un lugar pequeñísimo, es un lugar pequeñísimo. Uno de mis bisabuelos vivía a 200 metros de ahí de Santo Sepulcro. De hecho, cuando se vino se trajo un pedacito de piedra de ahí de ese lugar. Y acá estamos con lo que es el Domo de la Roca. Esto es importantísimo para el Islam, porque aquí debajo está la piedra desde donde el profeta Muhammad, en algo llamado, que esto después me pueden pedir información quienes quieran profundizar más, Leilat al-Isra wal Miraj, al-Isra wal Miraj, Leila al-Isra wal Miraj, la noche del viaje nocturno y la elevación al cielo. El profeta vivía en la Meca y, según la tradición islámica, se traslada, Dios lo traslada a Jerusalén, a este lugar, lo traslada en la noche, por eso la noche del viaje nocturno lo traslada y ahí, delante de una roca, él dirige un rezo con todos los profetas anteriores. El Islam, sepan una cosa, el Islam es la continuación del cristianismo como el cristianismo es la continuación del judaísmo. Es una continuidad. El judaísmo llega hasta Moisés, el cristianismo mete además a Jesús. Y el Islam acepta a Jesús, también a María, la Virgen María, la considera virgen también, y agrega al profeta Muhammad. En este lugar, el profeta Muhammad dirige el rezo con todos los otros profetas, todos los que ustedes escucharon nombrar, todos, desde Abraham en adelante. Entonces es un lugar muy importante para el Islam. Y desde este muro que está acá, que para los judíos es el muro de los lamentos, que se dice, según una cosmovisión, varias cosmovisiones, la islámica y la judía principalmente, se dice que es uno de los muros del antiguo templo del rey Salomón. Desde ese muro, el profeta se eleva al cielo y pasa por 7 cielos, donde se va encontrando de vuelta con distintos profetas, hasta que también se encuentra con Dios y ahí le dice que tiene que hacer los rezos, la cantidad de rezos que tiene que hacer, que los musulmanes tienen 5 rezos. Entonces este lugar es emblemático. Todo está en un radio pequeñísimo, fíjense cómo se ve todo, todo en un radio pequeñísimo.
Este lugar se llama Hayat al-Burak para los musulmanes, para los árabes, no solo los musulmanes, para los árabes, en árabe se llama Hayat al-Burak. Hayat es muro, Burak es el animal este sobre el cual el profeta se eleva al cielo. En la canción que expuse antes de arrancar con la clase, la canción de Fairuz, habla de esto. Leila Alisra Wal Miraj habla de esto, porque es importantísimo para lo que es el Islam. Acá, esta es la mezquita Al-Aqsa, que es la mezquita más antigua, es una de las mezquitas más antiguas del mundo, no la más antigua, pero una de las más antiguas, y es la tercera más importante para el Islam. La mezquita más importante para el Islam es obviamente la Meca. La Meca, no está la Kaaba, que es el lugar donde, según la tradición islámica, Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael por pedido de Dios, que luego le dice, bueno, era una jodita para Videomatch, acá tenés un cordero, acá tenés un cordero y termina sacrificando el cordero, ¿no? Eso según la tradición islámica. Según la tradición judía, eso pasa en otra parte, eso pasa en Jerusalén, si no me equivoco, en el monte Sión, y no es Ismael, sino es Isaac a quien va a sacrificar. Y según la tradición de de los que son los samaritanos, que son descendientes de los antiguos israelitas que siguen en Palestina, eso pasó en el monte Gerizim en Nablus, que después vamos a hablar de ellos. En fin, la mezquita más importante es la de la Meca. La segunda es la de Medina, también en Arabia Saudita, lo que hoy es Arabia Saudita. La tercera es acá. Los musulmanes, antes de dirigir su rezo hacia la Meca, todos los musulmanes del mundo hoy rezan dirigiéndose hacia la Meca. Antes de esto, el lugar al que se dirigían era esta mezquita. Por eso también se la llama Awalul Qiblatain. Awal, la primera. Qibla es perdón, Qibla es la dirección hacia la cual se dirige el rezo, la Qibla. La Qibla es la dirección hacia la cual se dirige el rezo. eh, y dicen Al-Qiblatain. Acá me ponen la cúpula de esa mezquita de Al-Aqsa fue reconstruida por los Bailán, ceramistas que tienen su fábrica ahí en Jerusalén. Son palestinos armenios, si no me equivoco. Miren qué importante esto. Cuando dice palestinos armenios se refiere esto a la iglesia ortodoxa armenia. En Jerusalén hay cuatro, en la ciudad antigua de Jerusalén hay cuatro barrios. El barrio islámico, el barrio judío y dos barrios cristianos, el griego y el armenio. Eso, la ciudad de Jerusalén está ocupada ilegalmente por Israel desde el año 67. Todo Palestina está ocupado. Una parte lo ocupaba en el 48 y otra en el 67. Todos estos lugares que les mostré están ocupados ilegalmente según el derecho internacional. De hecho, acá les habíamos, acá esto lo pasé por alto porque no es tan de la clase de hoy, era de otro curso que tenía, que está la resolución 242 bis del 22 de noviembre del 67 que dice que Israel se tiene que retirar de estos lugares. De Gaza, de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, de los Altos del Golán de Siria y las granjas de Sheba en el Líbano. Eso es una resolución de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, por lo tanto es vinculante, están obligados a cumplirla. Estos son lugares importantísimos para estas religiones. Como les decía, acá está lo que es el Muro de los Lamentos, que es donde los judíos van y dejan ofrendas, dejan pedidos y lamentan lo que es la destrucción del templo de Salomón. Acá está, acá lo tienen. En el año 67, acá había un barrio, el barrio marroquí había también ahí, pero el año 67 cuando Israel lo ocupó, bueno, los volaron, destruyeron el barrio y lo sacaron. Un barrio que estaba más o menos del año 1100 con la llegada de Saladino. Después vamos a pasar a otra ciudad muy importante, que es la ciudad de Belén. ¿Por qué hago hincapié en esto? Por varios motivos. Uno, para mostrar la historia, y otro también para lo que es la cuestión religiosa y la cuestión, el arraigo que tiene esto, la importancia, es parte de la identidad importante de Palestina esto. Esta es la iglesia de la Natividad en Belén. Acá esta iglesia está construida en el lugar donde se dice que nació Jesús. Nos dice que la Virgen María lo tuvo a Jesús. Es un lugar importantísimo y emblemático. En Belén es una ciudad principalmente cristiana. También hay muchos musulmanes. Para que se den una idea, en todo Belén hay una sola mezquita. A ver si lo tengo anotado, porque me he anotado porque datos muy precisos. Ah, no sé dónde tengo anotado. Acá. Eh, Hay una sola mezquita, la mezquita de Omar, sino, sí, la mezquita de Omar bin al-Khattab. Omar bin al-Khattab fue justamente el que conquistó la parte de Palestina con las conquistas islámicas. Es la única mezquita que hay. Y saben, ¿no? Esa mezquita está construida en un lugar, en un terreno que cedieron la gente de la iglesia ortodoxa griega. Era un terreno de la iglesia ortodoxa griega que como una muestra
de convivencia religiosa que hay, porque no es convivencia de tolerancia, se vivía así, antes de que venga el sionismo con esta cuestión supremacista. No había problemas entre musulmanes, judíos y cristianos hace un siglo y medio. No lo sabía, no lo sabía. Todo esto viene de la mano del sionismo, que es una ideología política, que usa la religión judía como excusa con fines políticos. Como la Inquisición usó el cristianismo con fines políticos, haciendo todo lo contrario a lo que decía Jesús. O como el Daesh utiliza el Daesh, lo que llaman Estado Islámico, le llamamos Daesh nosotros, que utiliza el Islam y hacer cosas completamente contrarias al Islam. En fin, perdón, acá me pasé. Esta es la iglesia de la Natividad. En la ciudad de Belén también. Es una ciudad, el nombre es Beit Lahem, ciudad de la carne, perdón, casa de la carne, que también tiene que ver Lahem, era una diosa cananea de la fertilidad, de la abundancia. De ahí tiene el nombre, también de origen cananeo. Tiene más de 3000 del cuarto milenio antes de Cristo, está este lugar. Y acá se da el 25 de diciembre, cerca de acá está el árbol, está un árbol emblemático, donde el 25 de diciembre van y ponen la estrella a las 12 de la noche, ponen la estrella que simboliza el nacimiento de Jesús. Después, la ciudad del Jalil, que por ahí la conocen como Hebrón, la ciudad del Jalil. Este lugar es crucial para todo el monoteísmo, principalmente para los judíos y los musulmanes. ¿Por qué? Porque acá están lo que son las tumbas de los patriarcas, de Abraham y su esposa Sara, de Jacob, que se cambió el nombre a Israel, y de Isaac, con sus esposas. Están en este lugar. Están en este lugar, entonces es un lugar de culto tanto para judíos, porque son los patriarcas del judaísmo, como para los musulmanes, porque todos los, como les dije, todos los profetas del judaísmo y del cristianismo están en el Islam también. Este lugar es emblemático, esto es parte de Palestina del 67. Acá les voy a mostrar el mapa, donde está, vamos a volver un poquitito al mapa para que se ubiquen, porque si no hablo muy en abstracto, no tienen por qué saber. Acá está Jerusalén, este es Jerusalén, y acá está Al-Jalil, Hebrón, es parte de todo esto que ven acá, más o menos acá, es parte de lo que Israel ocupó en el 67, no en el 48, sino en el 67. Es lo que muchos estados conocen como Palestina. Así que eso también está ocupado ilegalmente. El Jalil es uno de los peores lugares donde se vive la ocupación. Pero bueno, hoy no me voy a meter con ese tema porque lo pueden ver en otras cuestiones más políticas. Acá hay una mezquita, es la mezquita Al-Ibrahimi, justamente de Ibrahim, porque el nombre de Abraham en árabe es Ibrahim. Y bueno, es una de las mezquitas también más importantes, pues imagínense que está el patriarca. El patriarca es el que empezó con toda la cuestión del monoteísmo. Y bueno, es importantísima tanto para los judíos como para los musulmanes. Los sionistas lo tienen tomado esto. En el año 94 hubo una masacre muy grande ahí en la mezquita. Hasta ese momento, igual como lugar de culto lo podían usar los musulmanes. Y después de eso, cada vez empezó a restringir más el paso a los musulmanes. Y acá algo que les va a volar la cabeza. Esto les va a volar la cabeza. Esto que ven acá, si lo ven, deben pensar, son musulmanes, son de alguna tribu musulmana, islámica. No. Estos que están acá, y también lo pueden confundir con judíos, no son. Son los samaritanos. Los samaritanos viven en Nablus, que es parte de Palestina también. Parte de la Palestina del 67. Ahí les muestro de vuelta, Nablus. Ubíquense acá. ¿Ven? Parte de Cisjordania. Nablus. Ahí está la comunidad samaritana. Quienes conocen la Biblia, conocen la leyenda del buen samaritano. O quienes vieron Los Simpsons también. Y los samaritanos son los descendientes, se consideran ellos mismos los últimos guardianes de la Torá. Ellos son los descendientes de los antiguos israelitas. Están ahí desde esa época. No son como los sionistas que vienen de Polonia, de Bielorrusia, que son descendientes de Házaro. Estos son de ahí. Estuvieron ahí desde ese tiempo y sus comunidades siguen ahí. Hoy se calcula en 800 personas ahí en Nablus. Están en lo que es el monte Gerizim, perdón, en árabe, monte Gerizim, acá como ven es la Torá. Ellos no reconocen el Talmud. Mucha gente los considera judíos, pero ellos no son judíos porque los judíos lo que tienen es la Torá y también el Talmud. Algunos el Talmud de Jerusalén y otros el Talmud de Babilonia. Ellos dicen que el Talmud es una tergiversación de la Torá. Siguen la Torá. Son palestinos. Son palestinos descendientes de los antiguos israelitas.
de los antiguos hebreos, por decir alguna, si quieren. La palabra es hebreo. O israelitas también porque era la parte de lo que cuando se dividió el reino de Salomón entre Judá e Israel, que era la parte de lo que sería el reino de Israel. Tienen también un sacrificio, la fiesta más importante de ellos es también la fiesta del sacrificio del cordero, como hacen los musulmanes, igual que los musulmanes. Porque claro, es la misma región, aparte son cosas por ahí preexistentes, algunos de los ritos son preexistentes a las religiones, tienen que ver con la zona y que después se fueron adaptando. Por poner un ejemplo, el tema del carnaval y cómo se van adaptando, ¿no? Cómo se va adaptando el carnaval en distintos lugares. Pasa que hay gente de distintos lados, ¿no? Pero ¿cómo es el carnaval en Gualeguaychú o en Brasil? ¿Y cómo es el carnaval en Tilcara? Que se mezcla con las costumbres de los lugares. Piénsenlo de esta manera. Acá lo que le quiero mostrar es que el pueblo palestino tiene un arraigo gigante, inmenso, milenario, y es diverso. Y lo que es el judaísmo, la parte hebrea, también es parte de la riqueza cultural del pueblo palestino. Y siguen al día de hoy esta gente. Cuando rezan también rezan agachándose y poniendo la cabeza en el piso, igual que los musulmanes. Y bueno, brevemente lo que es Gaza, simplemente la quería mencionar a Gaza. Gaza fue una ciudad también, simplemente quería mencionar, es una ciudad creada por los cananeos, que la conquistaron los filisteos también. Todos estos pueblos pasaron por ahí. La mayoría de estos pueblos pasaron por ahí. De una u otra manera, en alguna que otra parte. Hoy está conquistada por el sionismo, está siendo arrasada. Acá en Gaza hay tres iglesias cristianas. Es unos lugares muy importantes también para el Islam, porque ahí vivió uno de los abuelos del profeta, vivió ahí. Fue la primera ciudad de Palestina conquistada por los musulmanes. Y acá está la iglesia de San Porfirio, que es justamente la iglesia donde está el párroco argentino, bombardeada recientemente. Ahora no recuerdo si esta es la de San Porfirio o es otra. Esta es una de las masacres de Israel que mató a 17 personas. Sí, la de San Porfirio es, ¿no? La de que está el padre Romanelli. Hay tres iglesias cristianas que son antiguísimas, que nunca tuvieron problemas con los musulmanes ahí, porque cuando el Islam, tanto el judaísmo como el cristianismo lo consideran religiones del libro. entonces tienen ese respeto, porque quiero decir, considera pueblos del libro. Y el Islam promueve el respeto por la cultura judía y cristiana. Hmm. Bueno, de Gaza no vamos a hablar tanto, simplemente que es una ciudad milenaria también. Ha cambiado mucho Gaza, no vamos a hablar mucho hoy. A las personas que quieran profundizar me pueden pedir. Hay un curso que hice el año pasado llamado Viaje a Palestina a través de sus canciones. Y la tercera clase está dedicada a Gaza. Es bastante triste la clase. Se enseñan algunas canciones, a cantar algunas cosas, pero también se ven cuestiones históricas pasadas y sobre todo de ahora de lo que está pasando. Eh, Bastante bien explicado de cómo se fue convirtiendo Gaza en un campo de concentración exterminio. No es el tema que nos trae el día de hoy, nos trae más introducción a la cultura palestina. El tema del Tatriz, este lo vamos a dejar para la próxima clase, vamos a profundizar la próxima clase, pero bueno, no quiero dejar de mencionarlo. ¿Por qué lo voy a mencionar? Porque yo les comentaba que el pueblo palestino es heredero de todos esos pueblos, pero que como que el primero con el que están conectados es el pueblo cananeo. El Tatriz es un arte de bordado, Tatriz significa literalmente bordado. Y tiene distintos estilos. El principal es el punto de cruz, lo que acá en Argentina se conoce, en Argentina y el continente americano, como punto de cruz. Y es un bordado tradicional que viene de la época de los cananeos. Son estos vestidos que ven acá, la próxima clase vamos a profundizar. Ven, acá tienen los vestidos por distintas ciudades. Este es muy tradicional de la ciudad de Hebrón, Al-Jalil, esto de Belén, de Beit Lahem, esto de Ramala, de Jerusalén, cada uno tiene su estilo definido. Y el Tatriz cuenta historias, puede contar la historia de una persona, de un pueblo, o de la tierra, de distintas cosas. Y también, por ejemplo, ¿no? Esto me anoté de algo que leí muy lindo, que me lo anoté porque se lo quería transmitir tal como es. ¿No? Dice, por ejemplo, bueno, por ejemplo, las flores del naranjo en Jaffa. Jaffa es un lugar que después seguramente hablemos un poquito. Jaffa es conocida mundialmente por sus naranjas. Entonces, las flores de azar, como le dicen acá, que azar es flor en árabe, azar es flor literalmente, las flores de la naranja forman parte de los vestidos tradicionales, por ejemplo, de Jaffa. Y dice, por ejemplo, están las flores de naranjo, de Jaffa, los cipreses en Hebrón, los cipreses son muy, también de Hebrón, es uno de los árboles, o al Jalil. Y escuchen esto, un pájaro rojo en una túnica azul, en una viuda, significa que estaba lista para casarse nuevamente. En el pasado, un gallo
era el símbolo del cristianismo. Por eso por poner anécdotas. Entonces van a encontrar cipreses, olivos. Bueno, ahora con la Nakba, después de la Nakba van a encontrar cosas que tienen que ver con lo más actual, ¿no? Con llaves y distintas cosas. Cruces, cosas que tienen que ver con lo religioso. Esto voy a profundizar la próxima clase y también tenemos, que podemos poner a disposición de las personas que lo quieran, hace poco largamos un curso que se llama, ya lo hicimos, un curso de Tatriz. Era de dos clases para aprender una parte teórica y una parte práctica, para aprender Tatriz. Eh, que ese lo tenemos en nuestro canal de YouTube, pero bueno, ese no está de acceso libre porque tenemos que hablar con la profe para poder hacerlo, pero sobre la clase próxima profundizaremos más sobre el tatriz, que es un bordado milenario, relata la identidad del pueblo palestino y fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Cultural de la Humanidad por la UNESCO ahora en el 2021. Ya vamos llegando al final, pero el final no son 10 minutos, el final es bastante largo, que tiene que ver con esto, ¿no? Ya con el Tatriz y con las ciudades nos vamos metiendo con esto que es el arraigo del pueblo palestino a la tierra. El pueblo palestino es un pueblo muy arraigado a su tierra porque tiene una tradición milenaria de estar asentado en ese lugar y también de trabajo con la tierra. Hay una palabra clave que es falajín, al-falah o falajín, que es el campesino. Falah es campesino, falajín o falajón, falajín se usa más, campesinos. Porque es un pueblo que no es un desierto, como dicen ahí la leyenda. La parte de abajo es un desierto. Pero ya vieron que mencioné el tema de las palmeras en Arija. Ya mencionamos también recién los cipreses de Al-Jalil, de Hebrón. Mencionamos las naranjas de Yafa. Y hay tanto para mencionar que tiene que ver con la identidad palestina. El olivo, por ejemplo, en el que vamos a profundizar. Si hay algo que define a Palestina es el olivo. De hecho, acá yo tengo una cufía, la famosa cufía palestina, que probablemente hablemos hoy, probablemente en la clase próxima, no sé cómo vamos a llegar de tiempo, que esto que se ve acá, esta parte que se ve acá, a ver, esta parte que se ve acá, son las ramas de los olivos. Perdón, las hojas del olivo. Imagínense que está en la cufía. Está en el Tatriz. El olivo es un cultivo milenario en Palestina, que crecía naturalmente y que los palestinos no sé si la palabra es domesticar, no es la palabra, pero bueno, me entienden, ¿no? Que lo cultivaron los palestinos. Es parte crucial de su economía actual y antigua. El aceite de oliva, las aceitunas, el aceite es mundialmente conocido. De hecho, también, voy a saltar un poquitito acá, una de las cosas famosísimas son los jabones de Nablus. En Nablus, uno de los jabones más famosos del mundo, que la reina, no me acuerdo si Victoria, creo que la reina Victoria de Inglaterra, se mandaba a pedir estos jabones, que lo hacían con aceite de oliva y también con sales del Mar Muerto. Y eran unos jabones muy especiales, son unos jabones especialísimos. Pueden buscar estos jabones de Nablus y les va a salir un montón de información. Como les decía, hoy les voy a tirar puntas, es introducción a la cultura palestina, para que aquellos que les interese vayan ustedes y profundicen. Cultivo aceitunas es crucial porque, imagínense, hay árboles de miles y miles de años, miles y miles de años, como este que está acá. Este árbol que está acá no es azaroso, tiene nombre propio, lo pueden leer acá, se llama Albadawi. Tiene 5.500 años de vida este árbol que está ahí. 5.500 años de vida y es el segundo más antiguo del mundo. Los más antiguos son 16 árboles que están en el Líbano, en un lugar que si no me equivoco se llama Becharra, si no me equivoco. En ese lugar hay 16 árboles que se llaman Alahawat Noé, las hermanas de Noé, que dice la leyenda que es del árbol, cuando vieron que Noé con el arca después de la inundación mandó una paloma y esa paloma viene con una rama de olivo. Si mal no recuerdo es así la leyenda, dicen que la rama de olivo es de ese árbol. Es como, ese es lo que dice la leyenda, ¿no? Pero se llaman las hermanas de Noé, tienen más de 6.000 años de vida, son 16 árboles que crecieron juntos ahí. Las hermanas de Noé lo pueden encontrar. Este es el segundo más antiguo del mundo. Está en un pueblito llamado Algualaya, cercano a Belén, en el distrito de Belén, muy cercano a Belén. Es un árbol que corre riesgo de ser talado por la inmensa importancia que tiene con el pueblo palestino. Y tiene el nombre al-Badawi, se lo pusieron en honor a una persona que en el siglo XIX, 1800 y pico, vivía ahí y se pasaba todas las tardes ahí filosofando, por ahí hablaba con la gente, como quien diría acá si fuera argentino iría tomando mate, ¿no? Se la pasaba ahí tomando mate, entonces en honor a esta persona le pusieron al-Badawi.
Más de 150 años después sigue conservando el nombre de este campesino. Badawi también significa campesino en árabe. Otra palabra importante. Falajín, Badawi son palabras importantes dentro de lo que es la cultura palestina. Así que imagínense, ahora saliendo de este árbol, yendo a otro. Esto es la cosecha de aceitunas, que es más o menos en septiembre, octubre. Los palestinos van a cosechar en familia, o iban a cosechar en familia. Ahora corren riesgo de que los tiroteen. De hecho, hay muchas ONGs que van, que el trabajo de las ONG es llevar gente internacional que acompañe al palestino, porque de esa manera los colonos, los colonos, los civiles, entre comillas, los van a golpear, les disparan, les tiran piedras para que no puedan cosechar, que es uno es uno de sus sustentos principales, tanto para comer como para exportar, vender y comerciar. De hecho, en la ciudad de Nablus era, en el siglo XVIII, la ciudad de Nablus, creo que la ciudad de Nablus, el aceite de oliva era usado como el dinero, como moneda de intercambio. El aceite de oliva era usado como moneda de intercambio en la ciudad de Nablus, para que se uniera la importancia. Pero además imagínense que los árboles por ahí llevan 400 años. Entonces una persona por ahí con 17 años está yendo a cosechar las aceitunas del mismo árbol que su padre, que su abuelo, que el abuelo de su abuelo, que el abuelo del abuelo de su abuelo y que la abuela de la abuela del abuelo de su abuelo. ¿Se entiende esa conexión? Es mucho más que economía. Es mucho más. Es el mismo árbol, la misma sombra. Son las raíces que regaron tus ancestros y los tenés regado ahí. Esa es la importancia del olivo para el palestino. Eh, por eso es tan importante. Es un símbolo de resistencia y de resiliencia, de cómo los pasos de los distintos conquistadores que pasaron por ahí, los árboles quedaron. Hay árboles como el albadawi y otros que son más antiguos que Jesús. Obviamente la ocupación apunta contra estos árboles. Desde el 67 hasta la actualidad, talaron más de 800.000 árboles de olivo en los territorios ocupados del 67. Y si contamos desde el 48, con todo Palestina, toda Palestina desde el río al mar, son más de 2 millones de árboles de olivo que taló el ente sionista. ¿Y qué planta el ente sionista? En esto se venden como un lugar verde, ¿no? Que el greenwashing. Plantan pinos alepinos, porque los pinos son de Alepo, Siria, les recuerdan a los pinos que tenían en Europa. Entonces, para tener un paisaje más europeo, plantan pinos. Esos bosques que hacen, dicen, no, reforestamos un bosque, hicimos un bosque. Esos bosques están construidos sobre las más de 530 aldeas destruidas en la Nakba para tapar el rastro palestino y encima con árboles exóticos. Quieren cortar el vínculo del palestino con su tierra, que como estamos viendo es un vínculo milenario. Por eso les pasé por las ciudades. Es un vínculo milenario, cultural, con la tierra, con la gente que ha pasado por ahí. En la ciudad de Belén también es muy importante todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con confecciones de crucifijos o de artesanías con la madera del olivo. Y bueno, estábamos con el olivo y las aceitunas, pasamos un poquitito a lo que son las naranjas, las parras, medianamente, ¿no? Las naranjas son también emblemáticas de lo que es Palestina, porque esto es una. Y las parras, acá le elegí dos obras de Suleimán Mansur, a ver cómo estamos de tiempo. Tengo que meterle. De Suleimán Mansur, que vamos a profundizar la clase que viene, vamos a profundizar sobre Suleimán Mansur. Es un capo, seguramente estas obras, por ahí alguna la vieron, estas obras, por ahí no, pero reconocen el estilo de Suleimán Mansur. Es un artista plástico de Jerusalén. Esto simboliza lo que es Jaffa, ¿no? Fíjense que acá tiene el vestido tradicional del Tatriz, con las naranjas. Las cosechas de naranjas de Al son mundialmente conocidas porque son recontra dulces. Eh, las mejoraron en 1800, ya venían de antes, de siglos, pero en 1800 mejoraron su técnica. Ahora no me recuerdo el nombre. Ay, ¿cómo? A ver si me anoté el nombre. Shimuti o Yamuti creo que se llama. Es un estilo de naranja muy reconocida. Le exportaban a todo el mundo. Antes de la Nakba, para que se den una idea, de todo el norte de África viajaban gente a cosechar allá. Porque era tanta la cosecha que había de todo el norte de África, de los países árabes del norte de África se iban a cosechar. Y también iban carpinteros de todos lados a trabajar a Jerusalén y Belén a hacer cajones y cajones y cajones de naranjas con lo que después exportaban. En el 48, Jaffa cae bajo dominio israelí. Es una de las partes que ocupa.
Y van a ver Israel, las naranjas, ellos le llaman Yafo, las naranjas de Jaffa o de Jaffa, ¿no? Las naranjas de Jaffa, mundialmente conocidas, israelíes que florecieron en un desierto. ¿Qué florecieron en un desierto? Se robaron un jardín florido. Se robaron un jardín frutal y florido, se lo robaron entero, que podemos ver un video al respecto. Y lo que son las parras, ¿no? Acá también tienen, esta se llama una boda, esta obra, no me acuerdo, boda en, no me acuerdo en qué lugar. ¿Por qué? Porque la parra ya la cultivaban también hace 4.000 años aproximadamente, la cultivaban los cananeos. Los cananeos ya cultivaban la parra. Y bueno, de ahí vienen bueno, obviamente las uvas, el vino en su momento, las pasas de uva que son tan, ¿no? Ya las comían los cananeos hace miles y miles de años. Y también la importancia que tiene la parra en sí, ¿no? Ustedes fíjense, ¿no? Cómo está la parra y uno se sienta abajo de la parra a estar con su familia, ese espacio familiar que genera la parra, aparte de las viñas, ¿no? Hay una poesía de Mahmoud Darwish, que sobre esto vamos a hablar la clase que viene, sobre las obras literarias. Hay una poesía que dice registra que soy árabe, la encuentra en nuestro Instagram, está subida hace poco, la subimos hace poquito. Dice, registra que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo y mis 7 hijos. Solamente nos dejaste estas piedras. ¿Será, será verdad que tu gobierno también piensa confiscárnoslas? O sea, está en la poesía, está en la literatura, está en el arte visual. Ah, acá me dicen, bien, el padre Romanelli está en la parroquia Sagrada Familia. Ahí está, era otra. La imagen que le mostré es otra iglesia, la iglesia de San Porfirio, que es la tercera iglesia más antigua del mundo. Ahí me vino toda, gracias por ese dato, pues me bajó toda la info a la cabeza. La iglesia que les mostré, la iglesia de San Porfirio, que es la tercera iglesia más antigua del mundo. Y donde está el padre Romanelli es la Sagrada Familia, que es la única iglesia católica apostólica romana en Gaza. Sí, me entró la duda cuando vi la imagen porque por el párroco. Ven el párroco, esta barba, esta es de la iglesia ortodoxa. Este tipo de vestimenta, este tipo de... es de un patriarca de la iglesia ortodoxa. Por eso me entró la duda. Muchísimas gracias. Ahí me ayudaste a aclarar las ideas. Eh, el pueblo palestino tiene un enorme, por ser un pueblo campesino, tiene un enorme arraigo con la tierra. Y sus manufacturas también están encadenadas a eso. También lo que son las palmeras y los dátiles. Por ejemplo, como les decía, la ciudad del Jalil es una ciudad muy conocida por sus palmeras. En Palestina están los dátiles Menjul, entre otros, que son muy famosos. Hoy los venden como israelíes, porque Israel se apropió de esa tierra y los vende. Son muy conocidos. Son de Palestina, son previos, no lo inventaron con la tecnología de punta. Se robaron los árboles de los dátiles. Y para el Islam tiene mucha importancia porque, para que se den una idea, en la cosmovisión islámica, cuando Agar va con Ismael, que es desterrada, se va en Arabia Saudita, la mandan con unos dátiles. Y esos dátiles son los que hizo que no se muriera de hambre. Comiendo dátiles no se murió de hambre. Esta es la cosmovisión islámica, ¿no? Para que se den una idea, con el mes de Ramadán, que los musulmanes ayunan desde que sale el sol hasta que el sol se pone, durante un mes, cuando rompen el ayuno, lo primero que hacen es comer 3 dátiles. O en número impar, pueden comer más, pero en números impares. Pero generalmente son 3 dátiles con lo primero que rompen el ayuno. Entonces imagínense lo importante que es para los árabes, que su cultura, como les dije, no es homogénea, pero está atravesada por el Islam, lo que son los dátiles y las palmeras. Los cipreses son emblemáticos, están en los vestidos del Tatriz. En el curso de Tatriz, la primera tarea que dio la profe era hacer un ciprés, para que se den una idea. El arbolito de ciprés. Y lo que son los cactus, porque los cactus se usaban como divisorios entre las tierras. Antes no existía el título de propiedad, eso lo inventaron a fines de 1900 en el ocaso del Imperio Otomano, que ahí es donde empezaron los problemas de despojos a los palestinos. Antes vos sabías quién era quién, a dónde empezaba y dónde terminaba la tierra de cada uno, y no tenías ningún papel. Vos lo sabías porque era generación tras generación que había ido viviéndose así. Y en algunos lugares los cactus dividían las casas de otras. De hecho, en la Nakba, que destruye Israel más de 530 aldeas, y después se pone a plantar estos árboles, estos pinos alpinos, empiezan a crecer los cactus. Y le empiezan a crecer literalmente en el medio de los árboles, de los otros árboles. Quisieron tapar la historia, pero la historia rebrota, la historia renace. Porque no se puede desarraigar un pueblo milenario. Eh, Pasando a otro tema cultural, ¿qué nos queda? Vamos a hacer un paseo rápido por acá. Bueno, les comentaba yo, porque esto ya les comenté antes, que Palestina es un país árabe. Si bien tiene un montón de diversidad, porque van a encontrar un montón de etnias, religiones, culturas, orígenes,
asirios, arameos, filisteos, cananeos, que se fueron mezclando, pasando hebreos, están los samaritanos, los drusos como comunidades religiosas, ¿no? Cristianos de distintas índoles, judíos de distintas índoles, como los judíos jaredíes, que viven en Jerusalén, en el barrio viejo de Jerusalén, viven los judíos jaredíes, que llegaron de Lituania en 1800, a principios de 1800, pero no eran sionistas, no llegaron a conquistar Palestina. Llegaron a vivir ahí, vivir su religión ahí, y empezaron a hablar el árabe, aprendieron a hablar el árabe y son palestinos. Hoy son palestinos. Son migrantes, a diferencia de los que vienen de la mano del sionismo, que son colonos. Y es una diferencia abismal. Un inmigrante te viene a vivir al lado de tu casa y trae sus costumbres y trata de sostenerlas como deberían hacer para honrar sus raíces, pero aprenderlas de acá también para asimilarse. El colono llega a la casa de acá, en cuanto puede te echa de tu casa, te roba todo lo que tenés, te destruye tus templos y te hace una pista de baile dentro del templo. Vienen de otro lugar, pero vienen con una actitud completamente distinta. Un inmigrante viene a vivir codo a codo con vos como un hermano. Un colono te viene a robar todo lo que tenés y pisotear todo. Esa es la diferencia abismal que hay. El sionismo no trajo inmigrantes, el sionismo trajo colonos. Eso ténganlo bien presente porque está esa trampa retórica y no hay que caer en esa trampa retórica porque hay dos peligros. Uno es aceptar al colono como un migrante y el otro es rechazar a un migrante como si fuera un colono. Que eso también está mal. Les advierto de estas cosas. De hecho, tengo a disposición de ustedes que les voy a mandar en el dossier que les voy a enviar una clase llamada La Batalla Conceptual de Palestina, que la grabamos con una organización en la que estoy que se llama FIDAI, pertenece a una escuela de formación política, es la primera de ellas, y habla de todo este tema conceptual, de cómo con los conceptos van formando ideas, algunas erróneas. Palestina pertenece al mundo árabe, está hermanada, por decirlo de alguna manera, a todos estos países. Si bien los gobiernos tiran para un lado, los pueblos tiran para otro, como pasa en, en prácticamente todo el mundo. Muchos de los gobiernos árabes son aliados de Israel porque están sometidos ante el poder imperial de Estados Unidos, pero los pueblos están con Palestina. Los pueblos están con Palestina. En el siglo VI, con las conquistas islámicas, llegan los árabes y traen el árabe como idioma. Antes de eso se hablaban otras lenguas. Por ejemplo, el arameo era una lengua diplomática, se hablaba en varios lugares, como en algún momento lo fue el acadio. Ah, no les dije lo que le iba a decir. Ahora que dije acadio, ¿de dónde surge el nombre Palestina? El nombre Palestina surge de los filisteos. Pero van a escuchar que perdón, salto porque esto es importante, van a escuchar que dicen, no, Palestina lo inventaron los romanos, después de echar a los judíos. No, viene de acá. Y ya hay registros en el año 1200, ya hay registros de los egipcios en el templo, esto me anoté el templo, en el templo de Medina Jeba, la ciudad de Jeba, hay un templo donde ya figura que esa tierra en ese momento fue cambiando de nombres igual. Fue cambiando de nombre, acuérdense, no es que no lo tomen lineal. Pero ya en ese momento le llamaban Palestina, que no llaman Palestina sino el origen. Peleset le llamaban. Le llamaban Peleset. ¿Por qué? Pasa que esto es muy largo. Los filisteos vienen del mar, también se los llaman filisteos o pueblos del mar, que llegaron desde el mar también y se establecieron sobre la costa del Mediterráneo, lo que es Palestina, en cinco ciudades. Entonces recibieron distintos nombres, Peleset, Palastu. Ya les digo, acá, más o menos por esta altura, ya hay registros de que esa tierra se llamaba Peleset. Un registro de otro pueblo, del pueblo egipcio. No lo piensen en el Egipto de hoy, el egipcio del Egipto de los faraones. En el, esto en más o menos 1150, por el siglo IX, 800 y pico, los asirios, también en sus registros, tenían como que ese lugar se llamaba, a ver, acá tengo anotado el nombre, Palastu, lo llamaban, Palastu, ¿no? Palastu, Palestina, Falastín, en árabe Falastín, que viene de los filisteos. Esto, los asirios en el siglo IX antes de Cristo. Antes de Cristo, antes de los romanos. Y lo que puede saber cualquier persona, pues esto es más difícil de encontrar lo que les acabo de decir, pero esto lo puede saber cualquier persona. Herodoto, el historiador de la humanidad por excelencia, en el siglo V antes de Cristo, a toda esta zona le llamaba Palestina. Palestinae le llamaba. O Palestine, Palestine. 500 años antes de la llegada de los romanos. Se cae la mentira sionista. Se cae la mentira sionista. Ese es un dato que les quería dar. Como les hablé del origen de la bandera, les quería hablar un poquito del origen del nombre. De ahí viene de los filisteos. Pero no hay que creer que el palestino es un filisteo, es nieto del nieto del nieto del filisteo y todo lo demás no, porque,
Bueno, ya lo he dejado claro esto, lo he dicho varias veces. A menos que hayan estado con el celu distraídos. Eh, Así que Palestina forma parte de todo esto y además forma parte de lo que es Bilad y Sham, los países del Sham, Siria, Líbano, Jordania y Siria, Líbano, Jordania y parte de Irak. Durante todo el Imperio Otomano, eso era una provincia, era como si era una provincia del Imperio Otomano, y no existían estas divisiones, porque si se fijan, a ver si puedo agrandar acá. No, 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 no tengo para agrandar. Si se fijan, fíjense todos los trazos estos, fíjense los límites, cómo están hechos. Todos rectos. Los ríos no son rectos, las montañas no son rectas. ¿Por qué los límites son rectos? Porque fueron trazados por generales en un escritorio con una lapicera y una regla. Los límites que vemos acá, ven acá Siria, miren Jordania, el límite de Siria y Jordania. Fueron trazados por generales principalmente ingleses y franceses para dividirse el mundo y dominarlo. Divide y reinarás. Entonces, por eso también hay que tomar entre pinzas todas estas divisiones. Todo esto en una misma región, como el Tahuantinsuyo. No sé si lo pronuncié bien, si alguien siempre me resulta difícil el nombre. Creo que sí, esta vez lo dije bien, el Tahuantinsuyo, que era todo el antiguo imperio, el imperio inca, que abarcaba el norte, el noroeste, gran parte del noroeste argentino, chileno, Bolivia, Perú. Y si bien había diversidad cultural, tenían muchos rasgos característicos. A Palestina hay que pensarlo de esa manera. A Palestina hay que pensarla de esa manera. Y cuando llega un idioma, marca todo, porque entra la literatura, entran un montón de tradiciones antiguas y actuales, bueno, que la clase que viene vamos a ver bastante, sobre todo de las actuales, de la post-Nakba. Este es el idioma árabe, el alfabeto árabe, que hoy no voy a profundizar en eso, pero sí les puedo mandar un artículo para que lean y conozcan más, porque si hay algo que define al pueblo palestino, es el idioma árabe. De hecho, Israel en el año 2020, Israel tenía el árabe como idioma oficial, hasta el 2020 o el 2018, ahora no me acuerdo cuál de los 2 años, con la ley del Estado-Nación, suprime el idioma árabe como lengua oficial. El árabe es una lengua semítica, la lengua semítica más hablada del mundo, para que se vea, con más de 400 millones de hablantes. Esa ley es una ley antisemita, podría llamarse. ¿Por qué? Porque borra la lengua semítica más hablada del mundo y deja como lengua oficial al neohebreo, que ellos lo llaman hebreo, pero el nombre que le corresponde es el neohebreo, porque el hebreo de las escrituras, que se hablaba hace 2000 años o 3000 años, es una lengua muerta, solamente una lengua litúrgica. El hebreo que se habla en Israel fue inventado en 1882 por Eliezer Pernam, que se hace llamar Eliezer Ben Yehuda, se cambió el nombre. En 1882, después les voy a mandar para que investiguen sobre este tema, para que no es algo, que es ultra secreto, una teoría conspirativa. Ponen Eliezer Ben Yehuda y les va a salir el nombre verdadero, se le va a poner en el chat. Pernam, que es un bielorruso, escriban esto, o- y van a ver que él es el que inventó, se lo escribí en el chat. Él creó el idioma de ahora, el hebreo de ahora, tomando cosas del hebreo antiguo, tomando cosas del yiddish, tomando cosas del árabe, tomando cosas de lo que hablan los judíos misragíes y sefaradíes del norte de África. Mizrajíes son los judíos orientales del mundo árabe y los sefaradíes de España. Pasa que cuando los echaron de España se mezclaron sefaradíes y mizrajíes. Entonces por eso también hay mucha confusión. Eh, este hombre, tomando de distintos lados préstamos lingüísticos del árabe, todo crea esta lengua, que es una lengua colonial, porque crearon esta lengua con fines coloniales para conquistar Palestina. Fue una creación del sionismo, lo que es el neohebreo. Que ya les digo, bueno, el hebreo antiguo es una lengua muerta, es una lengua litúrgica, que sí la usaban en las liturgias judías sí se usaba el hebreo. Entonces, Israel corta el idioma árabe para cortar ese vínculo, porque más de un 20% de la población israelí es de origen palestino, para cortar ese vínculo. Y también muchos judíos de Israel eran de países árabes, eran de cultura árabe y de religión judía. Y también de esa manera pueden cortar ese vínculo. Palestina es un país del Sham y hay que pensarlo. Nos vamos a pasar un poquito, como les dije, si media nos vamos a pasar un poquito, 10 15 minutitos. Palestina es un país del Sham. Esto es el Yam, Bilad y Yam, los países del Levante. Comparte un mismo dialecto del árabe, porque el árabe es un idioma oficial de más de 25 países, es uno de los 5 idiomas más hablados del mundo, es uno de los 5 idiomas más importantes del mundo, igual que el español. Pero hay distintos dialectos, 36 dialectos. Palestina comparte un dialecto común con todos estos países.
Tiene pequeños cambios, según la zona puede haber pequeños cambios. Por ejemplo, en la ciudad de Gaza, el dialecto es más parecido al egipcio, en el norte es más parecido al libanés y en el este es un poco distinto. Lo mismo con la gastronomía, comparten gastronomía común, que ahora vamos a pasar a eso. Vamos a pasar un poquito de gastronomía, les voy a mostrar un poquito, después les voy a mandar, en el dossier les voy a mandar algunas recetas para que puedan. Por parte, introducción a la cultura palestina, y hay otra cosa que define la cultura, que es la comida. La comida nos redefine, y aparte es de lo más lindo que hay. Eh, entonces también comparten platos, que voy a ir acá y después voy a volver, miren. Vamos acá, por ejemplo, el maklube. Este es el maklube, uno de los platos tradicionales de Palestina, que lleva arroz, lleva carne, puede ser de cordero, puede ser de pollo, berenjena, lleva distintas cosas, depende de la receta. Algunos lleva coliflor, se llama maklube porque significa dado vuelta. Esto estaba cocinado en una olla y después de cocinarlo por horas, lo dan vuelta y lo tienen que sacar entero. Después les voy a mostrar, ahora les voy a mostrar un videito de eso, ya vamos pasando. Esto se llama zatar, que es una mezcla de cosas. Tiene tomillo principalmente, sésamo, bueno, sal, algo que se llama sumac y varias cosas más. El tomillo, el sátar, porque el sátar se le llama a toda la mezcla de especias y también a la planta en particular que es el tomillo. Israel lo declaró planta nacional y los palestinos tienen prohibido cultivarlo. Como es un rasgo nacional, lo prohibieron. Es una planta que le pertenece al Estado. Te la pueden sacar de tu casa. No podés cosecharla de lugares públicos porque es propiedad del Estado. En unas tantas leyes racistas. Es increíble hasta dónde llega el andamiaje legal del apartheid israelí. Y para eso también tengo una conferencia en nuestro canal del Club de la Cultura que se llama ¿Por qué Israel es un apartheid? Una que dio Valeria Ruisulce, mi compañera Valeria Ruisulce, de 30 minutos explicando a través del derecho internacional por qué Israel es considerado un apartheid. El Sátar es emblemático. Palestina y todos los países del Levante, porque esto no es solo Palestina, esto es los países del Levante también, el Líbano también. El quepe, bueno, acá se les va a hacer agua, espero que hayan comido. El quepe al horno, que así lo hacía mi abuelo. El quepe en pelotita, que así se hace en otras partes de Palestina y también del Levante. Que este por ahí se lo hace más frito, este es al horno y este frito. El hummus, la batalla del hummus, que quiero que veamos un videito también. El hummus, que dicen que es una comida judía, como si las comidas tuvieran religión. Acá ponen, antes de ayer hice quepe y sarma. A ver, el sarma lo tengo acá. Sarma son los niños envueltos. Ah, no lo puse acá. Que justamente con las hojas de parra, sarma son los niños envueltos, o yabra también se llaman, son los niños envueltos. Arroz y carne hecha en hoja de parra. Y también se hace en hoja de repollo y se llama malfuf. Este es el famoso tabule. El famoso tabule con trigo burgol, se usa mucho trigo burgol, se usa mucha carne también, de cordero principalmente. Se usan lentejas, se usa mucha berenjena también. Este es el baba ganoush, que es puré de berenjena. El hummus literalmente significa garbanzo, no es puré, porque a veces dicen hummus de palta, no es hummus de palta, a menos que le pongas garbanzo a la palta, es puré de palta, no sé, lo que quieras, pero no es hummus de chocolate. Hummus no es la forma, sino hummus en árabe es garbanzo. Este es un yad dara que mezclan fideos con... Ay, ahora no me sale la palabra. Fideos con arroz y lentejas. Es una comida muy tradicional. Estos son los que les hablaba, los dátiles, de allá de los dátiles de Arija. Estos son un tipo de dátiles, estos son los medjul. Estos son los dulces árabes, que no solamente en Palestina, esto también en Turquía, en Armenia, en Grecia, también en toda esa parte mediterránea, porque movimientos migratorios. Recuerden, no es un molde estricto. Eh, Está el dedo de novia, está el baklava, están los mamules, que después les voy a pasar una receta de mamul, el knafe, que es un postre muy tradicional de Nablus. Este es el knafe, un postre muy tradicional de Nablus. Eh, En fin, la gastronomía palestina es inmensamente rica, es parte de la gastronomía del Levante, lo que vean en Líbano, Siria, Palestina, es la misma gastronomía, puede variar un poquito según en una región u otra, por ahí más en la parte del Mediterráneo van a usar más pescado en la comida, en otra parte por ahí van a usar más trigo, pero es parte de lo mismo. Y otra de las cosas que comparten también es la música y el dabke, que ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, sí. Lo que es la arquitectura también, todo lo que es la arquitectura, las ciudades antiguas son, desde afuera vistas, son todas iguales, por decir de alguna manera. Ciudades amuralladas, ciudades de piedra, las ciudades antiguas son todas iguales.
que es donde uno reconoce lo árabe. Lo árabe no lo reconoces en Dubái o en Doha. Digo, la arquitectura, me refiero a la arquitectura. Por lo menos lo que es antiguo, ¿no? Eh, Así que este fue un paseo. Vamos a seguir un poquito más, ¿eh? Pero pasa que estoy ahí por la hora. Vieron que les dije, hablo rápido porque tengo un montón y me quedo corto igual. Esto es un paseo que hicimos hoy por parte de la cultura palestina, por la cultura milenaria, parte de su arraigo, la importancia que tiene que ver toda esta diversidad étnica, esta diversidad religiosa, todo este arraigo que tiene el palestino con su tierra y con lo que brota de ella, con sus árboles, con su tierra, con su todo. Esta comida, después les voy a mandar algunas recetas para que sepan, me gustaría que se lleven de esta introducción a la cultura palestina, que hagan algo para cocinar. Hay platos muy sencillos como el hummus o el baba ganoush y otros más elaborados como les decía, como el maklube. Como el maklube que es más elaborado. Otros muy sencillos como el mjadara, que ese no lo hice nunca, pero es bastante sencillo. Los postres sí son más difíciles de hacer, menos el mamur. El mamur es fácil y les voy a mandar receta. El baklava es más difícil porque, sobre todo, si hay que hacer la masa a filo. Si compran la masa a filo hecha, les digo, lleva mucho fruto seco, lleva mucha nuez, estos postres. Generalmente le ponen nuez, en algunos casos llevan dátiles también. El mamur se puede hacer con higo, con dátil, el relleno. Del mamur es muy fácil. También hay algo que se llama labne. El labne es como una especie de queso, una cuajada, que hacen cuajar el yogur hasta hacerlo un queso, que después lo untan en pan. Bueno, el pan árabe, ¿no? También el típico que lo pueden comprar o fácil de hacer también, es muy fácil de hacer. El labán es algo muy, muy tradicional de la gastronomía palestina. Y no importa si es judío, musulmán o cristiano, o budista, o ateo, o shintoísta, o lo que sea. Son los platos del lugar. Son los platos del lugar. Lo que no se come es el cerdo, no se suele comer el cerdo, ni siquiera entre los cristianos comen cerdo por la costumbre, pues principalmente islámico, los judíos tampoco comen cerdo. Entonces el cerdo no suele haber, puede llegar a encontrar, pero no suele haber. Eh, Acá pone, sí, lo más delicioso acá es el labne, sí, y es re fácil. Todavía no lo hice nunca, pero es re fácil. No lo hice, no sé por qué no lo hice todavía. Tenemos la receta en el Club de la Cultura, que nos hizo Natalie Farías, que no sé si está conectada acá o lo veía la grabación. No, ve la grabación. Tenemos un par de recetas de Natalie Farías Weaver, una de nuestras columnistas que escribe artículos en el Club de la Cultura, una genia. Y ahora les voy a compartir unos videitos. Les quiero compartir distintos videos que tengo para la ocasión. Eh, a ver. Vamos a achicar acá. Este era el video de Fairuz que les comentaba antes. Acá ya se me está yendo. A ver, voy a seleccionar bien el video. Acá está. Bueno, ahora sí. Eh, Voy a mostrar un par de videitos. Uno tiene que ver con el McLube. No es casual que le haya puesto el primer McLube porque es un plato muy tradicional que se cocina en fiestas. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Este se cocina en fiestas que pueden ser casamientos, cumpleaños, lo que sea, o cuando liberan a alguien de la prisión, ¿no? Uno de cada 5 palestinos fue preso por la ocupación, cada 5 hombres, una de cada 13 mujeres fue encarcelada por la ocupación desde 1967, así que es constante eso. Y este es un plato que se hace. Se cocina durante un par de horas, lleva principalmente arroz, como le decía, puede llevar berenjena, lleva berenjena, coliflor, distintas cosas, y después hay que hacer esto. Acá van a ver cómo lo pasa. ¿Cómo lo dan vuelta? Ya McLube porque es dado vuelta. شعلة يما 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 Que le لك da لك unos سكت golpecitos. اجمل تنورة هي بحالها مغرورة دق المالي دق المالي خدودة مثل Esto es bien البلورة palestino. عيونها حب الرماني دق المالي يا ابو الشوير الحمرا ناشرها Miren cómo عالرماني salió. دق المالي. Perfecto, ¿eh? No se cayó nada. No se cayó nada. Así que ese les quería mostrar como parte de la gastronomía palestina. Después les hablé, no les hablé, les mencioné apenas lo que es el dabke, que es una de las danzas tradicional, que esto va a profundizar en la clase que viene. Lo dejo como parte del arte. Pero les voy a dar un tip. Es parte de las danzas tradicionales de Palestina y del Levante. Estamos en un bloque donde hablamos de la cultura palestina como árabe y como levantina. Entonces estos son rasgos compartidos con Siria y Líbano. No hay que pensarlo separado de ahí porque lo separaron británicos y franceses cuando se repartieron el Sham en 1948. Perdón, en 1917, después de la Primera Guerra Mundial. Los franceses quedaron con Siria y Líbano, los británicos con Irak.
Palestina y Jordania. De hecho, Jordania no existía hasta el 45 más o menos. Era todo parte de Palestina, el mandato de Palestina se refería a eso. ¿A qué me refiero con Levantina? Muchas gracias por esa pregunta. Levantino es el nombre de la región que incluye a Siria, Líbano, Palestina, Jordania y parte de Irak. Ahora lo muestro en el mapita. Teníamos el mapa por aquí. Sería, a ver, esta parte, Siria, Líbano, Palestina, Jordania, esta parte y esta parte de Irak. Esto sería el Levante. El Levante mediterráneo o el Levante. En árabe, Bilad y Sham, países del Sham. Y les comentaba que es parte de la cultura levantina y el dab, que es la danza tradicional, literalmente significa zapateo. Y el origen se remonta a cientos y cientos de años, se pierden cientos y cientos de años, que era cuando hacían los techos de las casas, de adobe hacían los techos, y para probar los techos, para que no se le venga encima, se subían arriba y empezaban a zapatear. Y empezaban así, empezaron a bailar arriba del techo y bailaban arriba de los techos, zapateando para probarlos, ¿no? Para probar la resistencia de los techos. Y después empezaban a agregar instrumentos, y bueno, así empezó a surgir lo que es el dab, es una danza tradicional, pero también mezclada con la música, ¿no? Así que les voy a mostrar dos videitos, una parte de dos videitos de lo que es el dabke, para que conozcan, se baila tomado de hay distintas formas de bailarlo, pero se baila tomado de las manos. Este es un grupo, este es en Palestina, lo filmó en la Fundación Palestina 2000, un grupo de chilenos, que elegí de acá en Chile porque gran parte del pueblo palestino vive en la diáspora. Creo que vamos a ver la clase que viene. ¿Se escucha bien o no se escucha nada? ¿O sí? Sí, estoy compartiendo. Escríbame si se escucha la música, por favor. Fíjense cómo usa las ropas tradicionales, ¿viste? Porque es coreográfico, ¿no? También se puede bailar con flamenco. Esto es en Belén. Esa es la iglesia de la Natividad, es en Belén. Bueno, ay, perdón, les voy a mostrar el otro video que tengo. Este es, como les decía, es un grupo de Dapke de Chile que hicieron esto allá. Eh, y ahora les voy a mostrar, voy a seguir compartiendo, total, y cambio. Este grupo que les mandaron a hablar la clase que viene de esto, ya con esto me anticipo la clase وكيف que viene, يتوب se llama عن Firka la وعد Shikin. الهوى المحبوب No les voy a adelantar nada, وكيف solamente تطوب les voy a mostrar el نار Dabke. Esto es de وهي la إن década تابت del 80, creo. Cómo se baila de las manos, se baila en conjunto. Pueden bailar agarrados de las manos o de los hombros, como ven ahí.
Bueno, esto es lo que es el DAPKE. La clase que viene vamos a ver un poquito más sobre este tema, sobre lo que es el DAPKE. Vamos a profundizar un poquito más en lo posible, pero no quería dejar de mostrarles el día de hoy eso. Uh, Estamos bien con la clase, porque empezamos y 10, así que yo pensé que ya iba 1 hora y 40, ahora iba 1 hora y 40, pero ahora 1 hora y media, nos pasamos 5 minutitos de los 90. Pues empezamos 10 minutos más tarde para darle tiempo a entrar. Eh, yo tenía la duda de hasta dónde iba a llegar la clase de hoy, quedé abierto a eso, es una de las cosas que da la experiencia de haber dado tantas clases y tantas conferencias, es la versatilidad. Les voy a hacer un anticipo de lo que se viene, ¿no? Esto es lo que vimos. Les dije que el Tatriz iba a hablar un poco más la clase que viene. Todo esto vimos. Esto voy a hacer una pequeña referencia, muy pequeña. De hecho, la voy a hacer hoy, esa referencia. Y miren lo que se nos viene. Yo no sabía si esto iba a entrar hoy o la clase que viene. Va a entrar la clase que viene. ¿Están viendo, no? Lo que. Sí. Miren esto, es lo que se viene. Adelante de lo que se viene. Simbología. Miren esta bandera. Tremendo. No creo que la hayan visto nunca. La cufía. Se vienen más sobre el Tatriz, como les decía. Bueno, explicaciones un poco de cómo fue transformada Palestina. La simbología, ¿no? La llave, la naranja, la sandía. Tengo una joyita de la sandía. No se pueden perder la clase que viene. Esto es parte de lo que se viene. Esto es parte de lo que se viene. Miren esto. No, lo que se viene es tremendo. Porque ya nos metemos con artistas, con obras. Ahí sí vamos a poder profundizar un poquito más. Por eso la separé en dos partes y dejé la parte de los artistas para no darles simplemente nombres y cositas, sino poder algo de su obra también para que se lleven y les pique el bichito y puedan buscar. Hay cosas que van a poder buscar porque están en español y cosas que no. Hay cosas que igual las pueden encontrar en inglés también, quienes saben inglés. Y quienes saben árabe, bueno, ahí pueden encontrar todavía más. Pero hay mucho igual en español. Hay mucho disponible en español. Eh, Pasa que no quiero cerrar con esto tan triste. No, lo voy a dejar para la clase que viene. Pero bueno, sepan que en el año 48 ocurre lo que es la catástrofe de Palestina, la Nakba, la catástrofe. Palestina es borrada del mapa. El 78% de la tierra palestina es arrasada, es tomada por Israel, porque no existía Israel, fue creado por el Reino Unido, por el movimiento sionista, que se autoadjudica la representación de los judíos, lo cual es una farsa, muchos judíos del mundo rechazan lo que es Israel, es un proyecto político, colonial, criminal, supremacista, que les voy a hacer, igual se los voy a mostrar lo que tengo, porque tengo algo para mostrarles. El 78% de la tierra palestina es arrasada, 2 de cada 3 palestinos son expulsados de la tierra, expulsados de sus casas, 530 aldeas arrasadas entre el 31 de diciembre de 1947 y el 20 de julio de 1949. O sea, antes del 15 de mayo, Israel se declara Estado el 14-15 de mayo de 1948. Ya antes empezaron a arrasar aldeas. De hecho, para el 15 de mayo, cuando el 14 de mayo que Israel declara su independencia, más de 200 pueblos habían sido destruidos. Más de cientos y cientos de masacres habían sido cometidas, como la masacre de Deir Yassin, el 11 de abril del 48, la masacre de Tantura también. El modus operandi era matar y expulsar y destruir las aldeas. 530 aldeas destruidas. Imagínense, bueno, una catástrofe, básicamente una catástrofe para los palestinos que muchos fueron expulsados y los que quedaron viviendo en su tierra pasaron a ser extranjeros en su propia tierra, eran dueños de las naranjas de Jaffa y pasaron a ser estar de prestado en su propia tierra. Ahí me ponen 800.000 palestinos expulsados de 1.200.000. Había 1.200.000 aproximadamente de palestinos. Acá dice cómo se llama el corto que muestra la masacre de Gaza del 48. Y hay muchas películas, no sé si corto. No, corto no sé. Hay una documental que hizo un israelí que se llama La Masacre de Tantura, que habla de una masacre en particular. Después puedo recomendar lo que es el documental que sacó Al Jazeera, que está en dos partes, Nakba, Nakba uno y Nakba dos, que se los voy a mandar en el dossier, que se los voy a estar mandando entre el lunes y el miércoles, para las personas que quieran profundizar en esa parte de la historia. Nakba significa catástrofe, que es lo que le pasó al pueblo palestino. El 78% de la tierra palestina fue arrasada. El 22% restante fue ocupada en el 67. Hoy Palestina está ocupada en un 100% de su tierra. La clase que viene vamos a ver porque se resignifica todo, por eso vamos a hablar de la simbología, se resignifica todo con lo que es la Nakba. Y les voy a mostrar, ay, perdón, ¿dónde estoy? Estoy acá. Eh, a ver si, sí, acá tengo. Les voy a compartir.
El sionismo, acá estamos. El sionismo es un movimiento colonial supremacista. Este es el libro llamado El Estado Judío de Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es el fundador del sionismo, oficialmente. Este libro fue escrito en 1896. Un año después se reúnen en Basilea, Suiza, 200 personas a concretar lo que es este proyecto. No es una teoría conspirativa, nada, como ven, es una traducción hecha por la Organización Sionista Mundial. Perdón, creo que, mirá, la Organización Sionista Argentina hizo esto, ¿eh? Tiene personería jurídica, todo. El sionismo se vende como un movimiento noble, que querían encontrar una salida a la cuestión judía, pero lo cierto es que es un movimiento racista, genocida, colonialista, imperialista y supremacista. Y ahora les voy a mostrar en qué me baso para decir esto, que es ni más ni menos que en este libro. ¿Están viendo, no? Sí, estoy compartiendo pantalla. Ya me pasé. Página 40. Página 40. El plan. El plan. ¿Cuál es el plan? Página 43. Miren. Si hoy se quiere construir una nación, 1896. Si hoy se quiere construir una nación, o sea, 90 años antes del nacimiento de Hamas. No hay que hacerlo de la manera que fuera posible hace 1000 años. Es una insensatez volver a viejos grados de cultura, como quisieran muchos sionistas. Por ejemplo, si nos resolviéramos a aniquilar las fieras de un país, no lo haríamos no lo haríamos a la manera de los europeos del siglo V. No nos pondríamos en campaña en forma aislada contra los osos armados de jabalinas y lanzas, perdón, ya no me da más la garganta, sino que organizaríamos una grande y alegre cacería, acosaríamos a las bestias hasta tenerlas reunidas y recién entonces arrojaríamos una bomba de melinita. Lo que está pasando hoy, lo que pasó en el 48 y lo que está pasando ahora, lo vamos a profundizar en la clase que viene, fue planificado en 1896. Usa la metáfora de osos para referirse a los nativos de la tierra. Y que plantea Palestina o Argentina. Esto para un dato de color, no tan de color para quienes son de Argentina. ¿Cuál es elegir? Palestina o Argentina. La Society tomará lo que se le dé y hacia lo que se incline la opinión general del pueblo judío, que, de vuelta, aclaro, usurpan el nombre del judaísmo con fines políticos. La Society reglamentará ambas cosas. Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la Tierra, su superficie es inmensa, su población escasa y su clima moderado. ¿Por qué digo, por qué digo que es genocida? Por esto. ¿Por qué decimos que es racista e imperialista? Miren, imperialista. Si el sultán nos diera Palestina, podríamos comprometernos a regularizar las finanzas de Turquía. ¿Le suena? ¿Le suena acá en Argentina? Nos dan tierra, les saneamos las cuentas. Ya lo planteaban en Palestina. Por eso hablamos de imperialista, entre otras cosas. Y escuchen esto, para Europa formaríamos allí un baluarte contra el Asia, un baluarte contra el Asia. Estaríamos al servicio de los puestos de avanzada de la cultura contra la barbarie. ¿Le suena? La cultura contra la barbarie, un baluarte contra el Asia, un baluarte de la cultura. Supremacismo, imperialismo y colonialismo. Acá está más que claro. La Jewish Company es una de las dos instituciones que él quiere crear para concretar esto, que no quede en una fantasía. La Jewish Company está concebida en parte según el modelo de las grandes compañías colonizadoras. Una chartered company, judía si se quiere, pero no le incumbe solo el ejercicio de los derechos de soberanía y no solo persigue fines colonizadores. Ya está hablando claramente de colonización. La Jewish Company se funda como toda compañía según acciones, de acuerdo con la legislación inglesa y bajo la protección de Inglaterra. Tendrá su sede en Londres. Esto es el proyecto del sionismo escrito en 1896. No es un proyecto noble, es un proyecto colonial, imperialista, colonialista que transformó la vida de los palestinos y que quiso cortar todo este arraigo del pueblo palestino con su tierra, basándose en mitos y mentiras, como una tierra desierta, una tierra sin pueblo, naranjas, parras, olivos, cipreses y muchas cosas más, sata y muchas cosas más. Se cultiva la tierra hace 11.000 años. Hay un rasgo inmenso. Y recuerden,
que los hebreos, los antiguos hebreos, son parte del acervo cultural palestino. Recuerden eso, de que el sionismo fue creado en Europa con fines coloniales. Pueden profundizar sobre eso porque tengo material extra para mandar sobre eso, no acá. Pero bueno, un poco de esto les tengo que dar la introducción porque para que entiendan el porqué de lo que se viene, de la simbología palestina, porqué de su literatura, porqué de sus canciones y ese tono que van a tener. Para cerrar con un video un poco gracioso que habla sobre esto de la conquista palestina. Es un cómico palestino que vive en Estados Unidos, un refugiado. Como saben, gran parte de la población palestina está refugiada. Y se llama Amer Zaher. No sé si lo conocen. Es un capo el chabón. El video se llama Ajaduja Mafruye, la tomaron amoblada. Está subtitulado en español, por suerte, o sea, con los subtítulos de YouTube en español, eh, que habla sobre esto, ¿no? Que tiene que ver con toda la apropiación cultural israelí, de lo que es, de hecho dicen el hummus, que el hummus, el falafel, van a encontrar a Adam Sandler, por Hey ejemplo, everybody, it's Amir disculpen. Van a encontrar a este Adam Sandler diciendo, sí, porque todos saben que el falafel es un invento judío. Y dice, sí, de los árabes judíos, y ni siquiera de los judíos, de todos los árabes de la zona. Y también, quiere decir, de los árabes también es cortarlo, porque también es una comida de los turcos y de los armenios. Es de la región. Pero bueno, quieren de alguna manera justificar que tienen algún derecho a colonizar y robar esa tierra. Bueno, acá se los voy a dejar, que está con el subtítulo directo de YouTube. Zahir. That's Ahí va, con esto everybody, vamos a cerrar. it's Amir Zahir. That's Amir Zagh for Israeli immigration. As Israel nears the annexation of parts of the West Bank, it's important to understand this the way we Palestinians understand what Israel did to us back in 1948. They stole our land. And what have they been doing since? They've been stealing our land. And what are they doing now? They're still stealing our land. But I also remember something my mom, and I'm sure a lot of Palestinian moms, say all the time. And that is, أخذوها مفروشي, which means they took it furnished, fully furnished. You know how like you rent a furnished apartment? Yeah, that's what they did. Say it with me. Learn a little Arabic. أخذوها مفروشي, furnished, fully furnished. You see, Israel says they entered a land without a people for a people without a land. This is, of course, to use a technical term, bullshit. My dad's parents were both teachers. My mom's dad was an agricultural engineer and specialist. Tens of thousands of forcibly exiled Palestinians were artists, professors, intellectuals, merchants, entrepreneurs, artisans, and so much more. Israel didn't just kick out a people, they kicked out and tried to erase an entire civilization. A civilization that had built harbors, roads, apartment buildings, railways, and yes, even an airport. In fact, do you know why Ben Gurion Airport is where it is? Because we already had an airport there. Then, of course, Israel used all of those things when it declared its independence. You know why? أخذوها مفروشي. Actually, they're still living in our houses. Like, literally. You know how white girls say literally and it wasn't literally? I was literally gonna die. No, you weren't. But they are literally still living in our grandparents' houses. Like, actually, for real, not figuratively, verbatim, literally. You know why? أخذوها مفروشي. Fully furnished. Actually, we still see it today. Gal Gadot showed us when she was asked to share some Hebrew words. And can you teach me some Hebrew? Sure. Let's do it. Can you say sababa? Sababa. Nice. Yeah, sababa is cool. Cool. Awesome. Sababa is an Arabic word. We used it before they used it, just like the land. But could Gal make it worse? What else? Say yalla. It's a really Yalla. easy one. Yeah, I it's know like that. in Hebrew and Arabic, it means let's go, let's do it. Yalla is not a word in Hebrew and Arabic. It's a word in Arabic. Only Arabic. Yes, the land of Palestine was fully furnished with language too. There was a show on Showtime called Homeland. It's about the CIA's adventures around the world. In one episode, they were chasing a terrorist mastermind in Beirut. I was shocked that the Lebanese government allowed an American TV show about chasing terrorists to film in Beirut until We shot the assassination attempt of Abu Nuzir in the city of Haifa in Israel. It's on the Mediterranean, similar to Beirut. They were able to transform the city to look like Beirut. It was so authentic. It all felt real.
Part of going there is the textures of the city, but also the Arabic face. The Arabic face. You know what that means? It means if you call up Israel and say, hey, we need an Arabic looking city. Oh, well, we have a lot of those. Would you like us to send you a brochure? Oh, there's more. Do you love Arabic music? I do. Well, guess what? So do Israelis. ما قال لي وقلت له كتابتي يا بليدان وجاني ورحت له يا واد الفلفل ما قال لي وقلت له يا واد الفلفل ما قال لي وقلت له And then there's the food. Israelis love this spread made of crushed chickpeas, Stop. tahini sauce, lemon, olive oil, salt, and garlic. Stop. Want to eat like a local? Enough. Take a chunk of pita bread I can't, and I can't. wipe the hummus Hello, I straight can't. into your mouth. Stop it! The bottom line is this. They stole our land and our stuff. They're still eating our food, singing our songs, and saying our words. You know why? أخدوها مفروشي. Thanks for watching. Sababa? Bueno, ese video, ay, perdón, ese video poco resume lo que les decía, ¿no? Amber Sager se llama, es genial el video, la verdad que es genial, no sé cuántas veces lo vi ya. Eh, Así que bueno, ya estamos un poquitito pasados. Esto ha sido un poco de lo que se viene, de lo que es un poco de lo que es la cultura palestina, un tanto, no un poco, porque fue bastante. Eh, y lo que se viene en la clase que viene, vamos a empezar con la simbología, vamos a empezar donde dejamos esto, con la cuestión de la Nakba, y vamos a empezar con lo que es la simbología palestina, y vamos a ir a artes, artistas, y vamos a pasar por lo que es la música, principalmente por la literatura, haciendo foco también en lo que es la poesía, por el arte gráfica, vamos a hablar de Suleimán Mansur, y ¿saben una cosa? Van a conocer, ¿quién vio algo del origen de lo que es la sandía como símbolo de Palestina? Levanten la mano. La sandía como, la tienen, ¿no? ¿Conocen el origen? El origen, porque pueden decir, porque la bandera estaba prohibida, van a conocer el origen. Una perlita que es imperdible la clase que viene. Es imperdible la clase que viene, así que les agradezco. Y bueno, nos vemos en 2 semanitas. Pronto, entre el lunes y el miércoles, voy a estar enviando un dossier con un poco de información extra para que puedan profundizar y para que les quede, sobre todo, porque por ahí digo algunos nombres que son en árabe y para mí son re cotidianos. ¿Y ustedes qué está diciendo? Jara, 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 ¿viste? Entonces, les voy a mandar el soporte escrito para que después puedan buscar esa información. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Prontito vamos a tener la grabación para que la puedan ver. Quienes todavía no nos conocían, búsquennos www.clubculturaarabe.com para nuestro sitio web donde van a encontrar un montón de artículos y un montón de propuestas culturales. Búsquenos en Instagram y búsquenos en YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Y Maasalama al Muchísimas gracias. Shukran Yazilan. Maasalama. Nos vemos.